Suscríbete a La Panterita. Chicos en Paraguay, pioneros siempre. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa, Medalla Milagrosa. Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Casa Rica, Mercado Gourmet. Agua tónica de la costa, hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Arete, donde da gusto comprar. Energy, energía de calidad al precio justo. Avon, calidad que une generaciones. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegría para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián Marecos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Bruno, buen día, saludo a todos. No sé por qué casi te dije triple M. Vos sabés que era, no sé si fue un... Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Eh? No, pues ya terminó, ya. No, por favor, basta. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día, Bruno. Ya estamos con ABC TV también. El gusto de recibirlo a Elvio Rojas, representante de futbolistas. Elvio, ¿cómo te va? Elvio. Buen día, Bruno. Un gusto saludarlo. A los muchachos también ahí en la mesa y a todos nuestros queridos Paraguay. Bueno, bien, Elvio. Un placer es saludarte. Entiendo que estás en estos momentos de México, Elvio. Sí, estoy esperando vuelo para volver a Paraguay. Bueno, Elvio, queremos, por supuesto vamos a charlar de un par de temas importantes con vos porque sin duda que te convertiste en un empresario, en un representante muy importante de figuras importantes también. Entonces quiero hacer lo siguiente, por favor, si sos tan amable, me quiero adelantar. Vos sabés que vivimos de las noticias y quiero confirmar una noticia muy importante que tiene que ver con un jugador que vos representás. Pero a esta altura de la siesta me dicen que Juan Escobar, ex Cerro Porteño, actualmente en Cruz Azul, renovó su contrato con el Cruz Azul o va a renovar su contrato con el Cruz Azul. ¿Cuál es la cuestión, Elvio? Y ya lo renovamos. Anoche, ya a altas horas de la noche, estuvimos por la Noria firmando todos los documentos correspondientes y gracias a Dios es creo que el único jugador que renovó en este año. Elvio, entonces, noticia confirmada. Ayer estamparon la firma, renovación de 3 años más de Juan Escobar en Cruz Azul. Así mismo, lastimosamente por los compromisos que yo tengo, hoy ya no podré participar de la conferencia ni tampoco estar en la presentación oficial del club, pero de igual manera anoche ya estuvimos con el tema del protocolo, algunas fotos, y como no teníamos la playera, como dicen ellos, del Cruz Azul, no pudimos hacer la presentación. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La playera es la camiseta, ¿verdad, Dani? Elvio Rojas, confirmándonos, qué noticia, uno de los pocos jugadores que renovó con el Cruz Azul,
Qué bien esto, sin duda, es un hecho de que prácticamente él está asegurando de nuevo su continuidad en ese equipo grande de México, que después de mucho salió campeón también hace cuestión de tiempo, ¿verdad? Y lo de la Pantera... Se sumó Ángel Romero ahora, ¿no? Para potenciar el plantel. No, digo que Ángel Romero se sumó a Cruz claro. Azul. Sí. Potenciando el plantel, digo. ¿Te cruzaste con Ángel Romero, Elio? Sí, estuvimos compartiendo inclusive una cena con los muchachos ahí con los paraguayos en la casa de Juan. Entonces estamos muy contentos en realidad nosotros como paraguayos, porque hoy Cruz Azul ya tiene 3 paraguayos en sus filas, y yo creo que Ángel, si Dios permite, capaz que mañana ya de repente tenga minutos en el partido contra Necaxa. Muy contento de estar con ellos, de participar y de escuchar por lo menos algunas anécdotas de grandes cracks ahí, porque también por ahí estuvo Darío Verón, que estuvo también con nosotros. Y mira, Cruz Azul tuvo este año 20 bajas, y creo que terminaron pasando 8, y el único que renovó fue Juan Escobar con muy contento de participar de esta gran operación. Bueno, estamos vía WhatsApp con Elvio Rojas. Federico, Dani, Ariel, 3 años más de contrato. ¿Él cuándo fue que arribó al Cruz Azul, Elvio? Y él después de la Copa América del 2019 en Brasil, en julio. Julio del 2019. Va a cumplir 19. Va a cumplir 3 años ahora en este torneo que termina fines de mayo. Más 3 años, qué bueno. Bueno, y lo de la Pantera Morales, por favor, Elvio, contanos sobre él, qué fue lo que realmente pasó en este mercado de pases. Se dijeron tantas cosas que tenía que ponerse una cantidad de dinero, no se puso el dinero, dijeron el presidente Zapag mismo dijo, si no ponen el dinero, tienen tiempo hasta el viernes, venció el viernes, y la Pantera Morales continúa en Cerro Porteño. Contanos un poco realmente el panorama de Morales en estos momentos, de cara al futuro ya, porque evidentemente va a continuar en Cerro Porteño, salvo que me digan lo contrario. No, lo de Robert está todo bien, está en Cerro Porteño. Yo creo que nosotros en su momento teníamos la oferta, pudimos haberlo tomado también, pero como se dijeron tantas cosas, pasaron muchas cosas también. Recibimos un pedido especial del club y optamos por al final tranquilizarnos, no salir de la manera que no correspondía, porque yo creo que lo mejor que se tiene que hacer en esto es ser agradecido siempre, ¿verdad? Y que sea recíproco en todos los sentidos, y cuando tenga que salir, así lo va a hacer. Yo creo que de aquí a la próxima semana, cuando llegue, vamos a tener una reunión importante con el doctor Juan José y verificar un poco algunos temas pendientes y ver la proyección que ellos tienen para Robert, y de ahí también, si de repente ellos deciden la posibilidad de poder salir ya ahora en este mercado, porque creo que tenemos todavía hasta marzo, primeros días de abril, tanto en la MLS, que hay ofertas, y también del Brasil, pero lo ideal sería siempre salir así como llegamos por la puerta grande. Perdón, Elvio, entonces en estos momentos vos contás con ofertas concretas de la MLS y de Brasil por Robert Morales. Sí, así es, pero yo creo que se tiene que hablar, y si Cerro Porteño cree conveniente, no sé si terminar el año, pero por lo menos hasta junio, participar en este torneo y también la Copa Libertadores, yo creo que también aquello le va a redituar mejor a Robert y va a ser mucho más valorado, porque hoy en día si nosotros tomamos esa operación, capaz que estaríamos, para decir
directamente pronto y claro, ganar más o menos 50% de lo que podríamos ganar si espera un poco más y si realmente él se convierte en el goleador del club y en el jugador más importante. Elvio, en un momento hablaste de un pedido especial de Cerro por Robert, que seguramente para que juegue la Copa, y el tema de la cláusula de rescisión de la cual tanto se habló, ¿está vigente la cláusula? Sí, está vigente la cláusula, pero por eso digo, yo creo que ahora mismo esa cláusula para lo que representa Robert, hoy ya convocado en la selección, espero que en el momento que tenga minutos aquello ya definitivamente sería un segundo plano, aquella cláusula, porque para lo que es Robert como jugador, por la calidad que tiene, estaríamos hablando de muy poco dinero. Pero lo que van a hablar con Zapata ahora que dijiste que van a afinar algunas cosas, tiene que ver con la cláusula, porque ahora mismo viene un equipo, paga eso y se lo lleva. No. La cláusula en realidad yo creo que ya se movió. Habíamos empezado con poco, luego fue un poquito más y hoy a partir de febrero ya se movió. Pero sí, de todas maneras igual lo tenemos que charlar con Juan José. Porque así también lo hicimos en su momento con Juan, salimos por la puerta grande y yo creo que esta no va a ser la excepción. Estamos nosotros muy contentos en Cerro, hemos recibido, como te dije, un pedido y era imposible en ese momento porque había elecciones, también todavía no estaba definido las contrataciones y entonces al tener esa oportunidad, porque nosotros hemos buscado bastante, imagínense que Robert estuvo casi un año sin jugar y después de nada los porteños aparecen y ya empieza. Estamos con Elvio desde México, estamos vía WhatsApp con él, nos adelantaba esta noticia, este anticipo, señores, lo de Elvio Rojas que nos contaba, repito, lo de Juan Escobar renovó anoche 3 años con el Cruz Azul, estamos hablando sobre la Pantera Morales. Elvio, te quiero hacer la siguiente pregunta. Acá, el doctor Agüero fue muy claro, dijo él que había una cláusula de rescisión de $1.500.000, pero después eso subía automáticamente a $2 millones, y él habló de que en este mercado de pases la Pantera Morales no puede salir porque está bajo protección de la FIFA en cuanto a un posible un posible comprador, una posible oferta. Lo que él dijo es subió automáticamente la cláusula, pero él ya entró en un periodo de protección de la FIFA. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho perfectamente, pero no, aquello, mira, sería una discusión de repente entre abogados, ¿verdad? Porque yo también tengo mi abogada y me dijo que estaba en lo correcto, entonces simplemente no se llegó a esa decisión de sacarlo en ese momento y preferimos quedarnos, ¿verdad? Porque en realidad, para ser concretos, y de repente en aquella nota que nosotros presentamos en su momento en tiempo y forma, recibíamos la cuenta del Club Cerro Porteño, ahí ya lo depositábamos, pero no lo hemos recibido, entonces aquello significó que ellos no querían que el jugador salga en ese momento, entonces después de la conversación del pedido especial optamos con quedarnos simplemente. Después ya se vino la convocatoria de la selección y entonces ahí ya la transferencia pasó al segundo plano, ¿verdad? Porque imagínense si él jugaba esos partidos en la selección, yo estoy seguro de que como mínimo iba a marcar algún gol. Y ahí ya íbamos a hablar de otros montos. Entonces, hoy con Robert Morales ya no estamos apurados, ni él ni yo, y lo único que queremos es esa reunión que tenemos pendiente hace bastante tiempo con Juan José y definir bien el futuro de Robert, finiquitar todas aquellas pequeñas diferencias que tenemos todavía. Entonces
porque nosotros hemos cumplido a cabalidad con Robert y estamos demasiado contentos en el club. Claro, o sea, Elvio, hablando mal y pronto, como vos mismo dijiste, vos lo podías sacar, pero ellos te pidieron, los de Cerro, no moverlo en este mercado de pases, y también vos lo consideraste con el jugador que no era oportuno salir. Claro, es así. La idea no era salir en ese momento, pero si nosotros queríamos, capaz que lo hacíamos, pero no era la forma, no era la manera. Entonces, lo mejor tenía que haber sido salir, repito, por la puerta grande, y yo creo que así lo vamos a hacer. En el momento que Robert Morales se vaya de Cerro, yo espero que siga también así como o sea, que sea como que capaz de nuevamente de una cifra récord. O sea, esperar una cifra récord, que salga bien por la puerta grande, que no haya ningún problema, así como Juan Escobar. Imagínate vos esto, perdonadme, pero es el primer medio en el que estás anunciando oficialmente la prolongación del contrato de Juan Escobar, Elvio. Sí. Y lo de Juan sí es muy especial, porque que sea el único jugador que el club haya decidido por unanimidad hacer un nuevo contrato y que no lo deje ir, para nosotros significa muchísimo, no solamente para el entorno de Juan, sino para el fútbol paraguayo, porque lo que Juan dejó o deja en este momento en Cruz Azul es muchísimo. Él viene como uno de los mejores centrales de Sudamérica al fútbol mexicano, y termina jugando de lateral y termina siendo el mejor lateral del fútbol mexicano. Entonces es un jugador demasiado importante para la institución, y yo creo que lo quieren como un emblema. ¿Y cuánto le restaba del contrato ya anterior o el vigente a Juan, Elvio? Y Juan terminaba su contrato ahora en junio. O sea que en realidad, en la práctica, en mayo terminaba el campeonato, y él a partir de junio ya iba a quedar libre. Teníamos opciones de firmar precontrato en Europa, también en Brasil, y nada, ahora optamos por agarrar este muy buen contrato, porque va a ser uno de los mejores pagos, y aunque puede ser el mejor de aquí a 6 meses, pero bueno, muy bien, muy contento, y estamos, ya te digo, hecho. Qué buena noticia. Ahora, Elvio, habla muy bien de vos en cuanto a la tranquilidad, el no apresurarse, no enloquecerse, porque lo de Juan Escobar, por ejemplo, es un ejemplo, perdón por la redundancia, bien claro, ¿verdad? De que si vos de por ahí buscabas mayor dinero, o como se suele decir, mayor tajada en una negociación, vos podías en junio hacer la negociación y tomar otro rumbo, pero con la gente de Cruz Azul conversaste, y ellos también notan esta situación de tu buena predisposición y claridad en la negociación. Claro, imagínate, nosotros ya hubiéramos firmado en diciembre o enero el precontrato, y ahora ya estamos en febrero y hemos optado por esta mejor opción, y también me abre las puertas para poder seguir trayendo jugadores en el Cruz Azul, y yo creo que vamos a empezar a traer desde el mismo año con buenos proyectos, porque a mí me cuesta muchísimo trabajar en el fútbol paraguayo. ¿Por qué te cuesta trabajar, Elvio? No lo pude meter en ninguno de los 10 equipos, más los 2 descendidos. ¿A quién no le pudiste meter? ¿A quién no le pudiste meter en ningún club, perdón? A Robert Morales. O sea, ¿te cuesta trabajar en el fútbol paraguayo? ¿Por qué, Elvio? Y no sé, uno tiene una manera, una forma de trabajar, y para mí el trabajo y la capacidad de gestión, y por sobre todas las cosas la honestidad, está en primer lugar. Y yo creo que si voy a terminar haciendo algunas cositas fuera de lugar, prefiero estar así. Hoy tengo 2 jugadores en primera división, y miren el nivel que tienen, tanto Robert como Juan.
Entonces, de la manera que vayan apareciendo los chicos, van a aparecer ese tipo de talentos. Y para empezar a trabajar con algunos chicos, yo tengo una exigencia bien pronunciada. Porque yo antes de meterme en este trabajo de presentación, Nacional de Educación Física y A ver, Ariel, ¿qué consulta tenés? Sí, preguntarle a Elvio, ¿qué te plantearon en lo que respecta a algo fuera de lugar? ¿Te pidieron dinero? No, en absoluto. En absoluto. No sé, yo creo que el mundo del fútbol a veces casi de un tiempo a esta parte se monopolizó bastante. Y de repente si no trabajas con este o con aquel, no es fácil. Y creo que el cuarto poder de decisión es importante para que podamos nuevamente dejarle a Paraguay el señal que el paraguayo necesita de todos nosotros, cada uno en el rol que nos corresponde del estatus que tenemos, ¿verdad? Porque si nosotros miramos, hoy estamos viendo que Paraguay tiene 3 mundiales fuera, entonces algo estamos haciendo mal. Imagínense que yo cuando lo iba a traer a Juan Escobar al Cruz Azul, cuando ya lo tenía todo, me aparece alguien pidiendo que le dé autorización para que haga la transferencia. ¿Por qué le voy a dar a nadie el trabajo mío que lo hice, ese trabajo de hormiga desde el primer momento? E inclusive al mismo jugador en su momento le dijo que no iba a jugar nunca en Cerro, ni tampoco iba a estar en la selección si no firmaba con él. Y son aquellos, de repente aquellos tropiezos que tuvimos y hoy nos sentimos más fuertes que nunca. Aquello lo hemos tomado de buena manera y es lo que más fuerza nos da. Entonces, si yo tengo hoy 2 jugadores apenas en primera división y para mí el mejor delantero y para mí el mejor defensor, ¿qué más puedo pedir? Yo voy a trabajar a 1000 con mis jugadores y punto, no necesito trabajar con ningún otro entorno. Estamos hablando de otros representantes que se quisieron meter con tus jugadores, Elvio. No, y así fue en su momento. Pero nada, hoy gracias a Dios ya estamos el trabajo que vinimos haciendo, ese trabajo de hormiga, dio resultados y ahí está. Ahora, de aquí a un tiempo seguramente cuando Robert y yo y le dicen permite, no sé si por la misma casi ya lo tengo, o tal vez sea nuevamente una cifra récord, aquello significaría mucho más para nosotros. En lo de Robert especialmente. Lo de Robert hoy, si de repente va a contar su historia, puede hacer un libro. Porque cuando nosotros lo quisimos, le ofrecimos por mi intermedio, por otros amigos, inclusive en un club de primera división, nos cerraron la puerta. Y faltando 5 días para el cierre del libro de pases, estaba en ese club 5 jugadores que en el mismo club donde él estaba le miraban cuando él jugaba, porque esos chicos no jugaban y terminaban en esa institución y Robert no lo pudo hacer, pero gracias a Dios apareció el señor Dani Prieto con el ok del Club Cerro Porteño, del profe Chiqui y Cristaldo. Nos dio la oportunidad con Mingo y Mingo en 40 minutos se dio cuenta de que era el jugador que Cerro necesitaba y que iba a explotar en Cerro, porque cuando tampoco estaba jugando todavía en Cerro, yo lo pedí a Mingo, como no tenía todavía contrato profesional, digamos, y que me facilitara para Estamos teniendo paciencia porque es por WhatsApp la comunicación. Con alguna platita, al final Mingo me dice, no, por favor, déjalo, porque yo no hay un solo jugador desde la Mingo Salcedo. Está en pleno aeropuerto, está el por eso la comunicación. Aquí estamos. Elvio, y ahora estamos hablando que la cláusula de Robert subió a más de $2 millones. Es 3 ahora la cláusula. En realidad yo no quería hablar de la cláusula porque en su momento era menos e inclusive mucho menos, y en una oportunidad creo que en otra radio cuando lo llaman al presidente, el presidente dio el monto de la cláusula, entonces a partir de ahí ya se supo.
Inclusive si ese monto no se sabía, yo lo llevaba en Brasil y por muy buena plata. Es desde este mes, Elvio, desde este mes corre la cláusula de los $3 millones. Hoy sí. Perfecto. Bueno, Elvio, realmente muchas felicidades, éxitos en tus emprendimientos, porque sin dudas, como vos estás describiendo, cuesta mucho, porque a buen entendedor pocas palabras se suele decir, y con lo que vos describiste, que cuesta mucho trabajar con los clubes que a veces dicen tienen que firmar con tal o cual representante, dificulta mucho, pero cuando uno encuentra por el camino gente como Mingo Salcedo o Prieto Encerro o encuentra otros hombres que no necesariamente están presionados o están obligados a trabajar con determinadas personas, se puede llegar a buen puerto. Entonces, Elvio, eso me parece finalmente una recompensa para vos y para tus representados también, ¿verdad? Claro. Tú sabes que en ese sentido, Bruno, nunca me olvido de las palabras de Carlos Humberto Paredes cuando una vez hablamos y me dijo, porque él le quiere bastante a Roberto, que lo conoce muy bien. Me dijo, de la manera que vos estás trabajando y siguiendo así, honestamente, no te preocupes, que siempre vas a encontrar en el fútbol la persona correcta, la persona indicada, y vas a ver que vas a llegar. Bueno, y gracias a Dios así fue, pero ñandego la ñande Paraguay, pegar la ñande pan de cada día, Bruno. Sí. Derecha por poner las cosas, siempre es así te veo hoy. A la hora de caneta no te veremos. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa es el nuestro pan de cada día en nuestro medio, no solamente en el fútbol, en muchos estamentos. Para cerrar nomás, Elvio, y que se dimensione esto que nos estás adelantando, nos estás confirmando, 3 años de prórroga, nada más y nada menos que con un poderoso del fútbol mexicano, sin duda, como el Cruz Azul. 3 años más de Juan Escobar, que anoche se estampó, se firmó, vos estás retornando ahora. Hablaba que ya había propuestas de la MLS, del fútbol brasileño por Robert Morales, pero que decidiste con él conjuntamente por ahora mantenerlo. Hablaba de los $3 millones de cláusula de Robert Morales. Finalmente, acentuar esto, ¿verdad? Pasa a ser uno de los mejores pagos del fútbol mexicano. Digo, no quiero que me hables del dinero, ¿verdad?, de la plata, pero es para que se dimensione y uno se pone orgulloso como paraguayo finalmente que se reconozca a un compatriota y que se diga, bueno, caramba, es uno de los mejores pagos del fútbol mexicano. Así mismo, del fútbol mexicano no creo, porque hay equipos que pagan demasiado bien, como Tigres y Monterrey, por ejemplo, pero del Cruz Azul sí. Si no es el mejor, está entre los 2-3 mejores pagos. Entonces, muy orgulloso de aquello también, porque no era fácil. Ayer, inclusive, cuando ya teníamos todo, anteayer ya hemos pactado, estábamos simplemente esperando la redacción del contrato. Amanecimos ayer con el cambio total de algunos directivos, del gerente deportivo, del presidente, y entonces pensamos que aquello iba a ser más complicado, y cuando nos acercamos a hablar directamente nos facilitó muchísimo más rápido, y lo hicimos toda anoche, porque la idea de ello era sí o sí retenerlo a Juan, que fue el único que por unanimidad, tanto en la cooperativa Cruz Azul como en el club, decidieron hacerlo, ¿verdad? Y estamos muy contentos, muy orgullosos como paraguayos. Y ahora también que están ya 3, porque Ángel también lo recibieron muy bien, y creo que también justo Juan le dio la bienvenida, y yo creo que van a ser un gran año los 3 paraguayos, Pablo, Ángel y Juancito. Ojalá, Pablito Aguilar también. Para cerrar, Elvio, ¿se contempla una cláusula de rescisión en el caso de Juan Escobar, porque él es joven todavía, tiene selección,
puede pegar un salto mayor a Europa. ¿Ustedes contemplaron la cláusula con el Cruz Azul en México? Sí, la misma cláusula, $10 millones. 10 millones. La gente son muy buena gente, son muy entendidos del fútbol, y creo que 2 jugadores que tuvieron más o menos inclusive esa cláusula de 10 o hasta 15 terminaron yéndose por 8 o por 6. Yo creo que si de repente Juan sale de ahí en 8, ya sería también nuevamente una cifra récord, porque un jugador mexicano todavía no salió por ese monto. Elvio, días atrás vimos que este chico Parra, que estaba nuqueño, fue presentado por un club árabe. Y me acuerdo que en alguna charla que tuvimos vos mencionabas que era tu representado. No, Parra no está conmigo. Pero estuvo en un momento. Es otro chico, sí. Ajá. Está bien. Vaga la aclaración porque pensábamos que era el zurdo. Bueno, éxito, buen retorno, muchas felicidades, Elvio, y gracias por confirmarnos esta noticia, realmente muchísimas noticias que nos has confirmado, y que bueno, todas son positivas, principalmente la cuestión relacionada a la de Juan Escobar. Gracias por tu tiempo y gracias por elegir este medio para confirmar esta noticia. El gusto es mío, muchísimas gracias. Elvio Rojas, representante de jugadores, representante de Juan Escobar, acaba de adelantar a las 7:30 AM el Cardinal Deportivo. 3 años más de contrato. Se firmó anoche, no se hizo la presentación porque no tenían la camiseta, la playera, decía Elvio, como le llaman en México, para sacar la fotografía. Lo van a hacer el día de hoy, inclusive antes que salga la presentación oficial, accedimos a esta noticia que nos está confirmando Elvio Rojas. 3 años más de contrato. Anotá por favor y pasarle con precisión para que anote, que no se equivoque. 3 años de contrato y $10 millones de cláusula de rescisión. Esto es anticipo del Cardinal Deportivo. Exclusiva. Ya lo renovamos. Anoche, ya a altas horas de la noche, estuvimos por la novia firmando todos los documentos correspondientes, y gracias a Dios es, creo que el único jugador que renovó en este año. Elvio, entonces, noticia confirmada. Ayer estamparon la firma, renovación de 3 años más de Juan Escobar en Cruz Azul. Así mismo, lastimosamente los compromisos que yo tengo hoy, ya no podré participar de la conferencia ni tampoco estar en la presentación oficial del club, pero de igual manera anoche ya estuvimos con el tema del protocolo, algunas fotos, y como no teníamos la playera, como dicen ellos, del Cruz Azul, no pudimos hacer la presentación. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Otro tema que nos adelantaba Elvio Rojas, el caso Robert Morales. Nos decía, Robert Morales pudo haber salido, pero en ese momento llegó el tema selección. Preferimos salir por la puerta grande, pero tenemos detalles que hablar, cosas que ajustar con Juan José Zapag. Decía que lo voy a hacer a mi vuelta para saber qué piensa Cerro. Y agregó, hay oferta por Robert Morales de la MLS y del fútbol brasileño. Por otro lado, confirmó, adelantó $3 millones es la cláusula de rescisión a partir de este mes de Robert, la Pantera Morales de Cerro Porteño. Exclusiva. Lo de Robert está todo bien, está en Cerro Porteño. Yo creo que nosotros en su momento teníamos la oferta, pudimos haberlo tomado también, pero como se dijeron tantas cosas, pasaron muchas cosas también.
recibimos un pedido especial del club y optamos por al final tranquilizarnos, no salir de la manera que no correspondía, porque yo creo que lo mejor que se tiene que hacer en esto es ser agradecido siempre, ¿verdad? Y que sea recíproco en todos los sentidos, y cuando tenga que salir, así lo va a hacer. Yo creo que de aquí a la próxima semana, cuando llegue, vamos a tener una reunión importante con el doctor Juan José y verificar un poco algunos temas pendientes y ver la proyección que ellos tienen para Robert, y de ahí también, si de repente ellos deciden la posibilidad de poder salir ya ahora en este mercado, porque creo que tenemos todavía hasta marzo, primeros días de abril, tanto en la MLS, que hay ofertas, y también del Brasil. Elvio, y ahora estamos hablando que la cláusula de Robert subía a más de $2 millones. Es 3 ahora la cláusula. En realidad yo no quería hablar de la cláusula porque en su momento era menos, e inclusive mucho menos, y en una oportunidad, creo que en otra radio, cuando lo llaman al presidente, el presidente dio el monto de la cláusula. Entonces, a partir de ahí ya se supo. E inclusive si ese monto no se sabía, yo lo llevaba en Brasil y por muy bueno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, vos sabés que escuchando ahora, Elvio Rojas dice, como Zapá contó, yo también voy a contar. En aquella ocasión él contó y yo lo podía llevar a Brasil, dice. Si no contaba, y ahora, le llevaba a Brasil, dijo. Si no contaba, le llevaba a Brasil. Ah, si no contaba. Yo entendí así. Claro, o sea, lo que da a entender Elvio es que al divulgar el presidente el monto, el eventual comprador le dijo, no, ¿cómo te iba a pagar eso? Si es mucho menos la cláusula de rescisión. Y que aquí se arruinó, entre comillas. Pero vamos a escuchar un poco otra vez. Entonces, por eso... ¿Vos sabés que hay una reacción de los hinchas de Cerro que dicen que es muy poco el dinero de la cláusula? Cuando se enteren la publicación ahora en Twitter. Sí, pero cuando se enteren mi interpretación de la reunión que él exige con el presidente de Cerro, porque para mí es perfecto, el monto es ese. No, pero yo quiero que sea que sea más bajo. Vos lo que estás diciendo es que te estoy devolviendo. Claro, pero no, lo que te digo es, viste que él vio... No, ya sé, pero viste que si Cerro piensa vender, poner 4,5 o 5, al divulgar esto, él también está devolviendo lo que a él le frustró la negociación con el equipo brasileño. Claro, vos sabés que es correcta pero vamos a escuchar un poco otra vez, porque es correcta la interpretación de Federico, porque ahora la sartén la tiene por el mango Cerro Porteño. Si Cerro quiere vender, no puede decir, no, tráeme $6 millones. Entiendo. Queremos 8 millones. Entiendo. ¿Sabes por qué, Dani? Espérame. Sí. Porque van a saber, no, pero espera un rato, decir la cláusula de rescisión es de 3 millones. Acá tenemos los 3 millones depositamos y chau. Claro. Entonces, Elvio Rojas pone otra vez, muy interesante lo que estamos debatiendo a partir de esto que... ahora vamos a entrar en otro debate, si cuesta $3 millones o debería de costar más. Yo ya tengo mi opinión formada. Aquí me dice una persona de ley de fútbol, me dice que si los 3 millones no están acordes al salario del jugador, la cláusula se baja judicialmente. Entiéndase, lo que muchas veces hablamos. Lo que hacía el pequeño, no, gana sueldo mínimo y su cláusula de cláusula de $2 millones. Pero esto pasa acá en Paraguay nomás, pero eso voy a llevar a la FIFA y no sirve. Por eso, yo entiendo la construcción lógica que están haciendo, pero es Cerro el que puso 3. No. Eso, sí, no, claro, Cerro, pero eso ya estaba, ¿sabes cómo, Dani? Ya estaba establecido. Sí, tipo porque, claro, porque se empezó por decirte, te voy a dar un monto... Por ejemplo, se empezó con 7.50, después era 1, después se llegó a los famosos $2 millones, y a partir de este mes, nos confirmaba Elvio Rojas, saltó a $3 millones. Y acordate que en la charla que tuvimos con Agüero, él mismo nos decía también que ya no es 2 millones, que ahora automáticamente por el contrato que tienen, subía la cláusula. Él no dijo el monto, el doctor Agüero. El que dice el monto ahora es Elvio Rojas. Pero yo creo que estoy con Federico porque quiero volver a escuchar, porque lo que dice Ariel que él escuchó es que cuando dijo Zapac $1,5 millones, él, por ejemplo, pudo haber ofrecido en Brasil por 5. Entonces le habrán dicho, bueno,
Espera un rato, hombre, vos me estás queriendo por vender. Eso no le llevé a Brasil, dijo. Dijo por eso no le llevé. Escuché, vamos a escuchar otra vez. Dale, a ver, ponelo al aire, Obi. Lo de Robert está todo bien, está en Cerro Porteño. Yo creo que nosotros en su momento teníamos la oferta, pudimos haberlo tomado también, pero como se dijeron tantas cosas, pasaron muchas cosas también. Recibimos un pedido especial del club y optamos por al final tranquilizarnos, no salir de la manera que no correspondía, porque yo creo que lo mejor que se tiene que hacer en esto es ser agradecido siempre, ¿verdad? Y que sea recíproco en todos los sentidos, y cuando tenga que salir así lo va a hacer. Yo creo que de aquí a la próxima semana, cuando llegue, vamos a tener una reunión importante con el doctor Juan José y verificar un poco algunos temas pendientes y ver la proyección que ellos tienen para Robert, y de ahí también, si de repente ellos deciden la posibilidad de poder salir ya ahora en este mercado, porque creo que tenemos todavía hasta marzo, primeros días de abril, tanto en la MLS, que hay ofertas, y también del Brasil. Elvio, y ahora estamos hablando que la cláusula de Robert subió a más de $2 millones. Es 3 ahora la cláusula. En realidad yo no quería hablar de la cláusula, porque en su momento era menos, e inclusive mucho menos, y en una oportunidad, creo que en otra radio, cuando lo llaman al presidente, el presidente dio el monto de la cláusula. Entonces, a partir de ahí ya se supo. E inclusive si ese monto no se sabía, yo lo llevaba en Brasil y por muy bueno. Y por muy buena plata, hijo. Ahora quedó clarísimo el panorama. Si el presidente no decía el monto, yo tenía para llevarlo a Brasil por una muy buena plata, dijo. Mirá lo que estamos viniendo a descubrir, señores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A mí me genera una consulta legal a lo que recién ustedes estaban planteando. Yo quiero hablar con un abogado deportivo. Quiero saber ese tema de la protección. Agüero nos dijo, está ahora en un periodo de protección. Dice, ¿qué es periodo de protección? No sé, que no puede ser transferido. Perdón, tipo, ¿qué duda vos tenés? Porque hay un quilombo en un club paraguayo. Perdón por la palabra, hay un problema muy grave, porque hay muchísimos contagiados en un club. Ya avisaba Federico en la transición. Sí. Yo te decía, por ejemplo, periodo protegido, me dice aquí. ¿Qué significa? Le pregunto aquí. ¿Y qué significa periodo Doctor, protegido? envíame un poco qué significa periodo protegido. No, mi consulta era, porque me parece que dentro de todo quedó clara la película del caso Robert Morales, Cerro, su representante. ¿El eventual comprador puede acceder a la cláusula de rescisión? Supongamos yo soy un equipo de la MLS y yo lo quiero a Robert. Sí. Y supongamos que Elvio no divulgó el monto y yo le pregunto a Cerro, te quiero comprar, y yo te pregunto ya directamente, no, todo bien con la valoración que vos haces, pero ¿él tiene o no tiene rescisión y cuánto es? Y Dani, yo entiendo que sí. Entonces, porque entonces vos me podés decir, Cerro quiere venderlo en 6 o 7, pero yo como eventual comprador puedo decir, espera, ¿cuál es su cláusula de rescisión? Yo como equipo vendedor, ¿puedo ocultar esa información o debo divulgar? Por lo que después decía Federico, claro, porque yo te puedo decir, rápido, saca ese 3, vamos a poner el 7, pero vos no podés hacer si es que el jugador no tiene un sueldo relativamente acorde a eso. Claro, puedo estar equivocado. Por eso yo pregunto. Es un tema, una pregunta muy interesante la que está haciendo, y hay que hablar únicamente hay que hablar con un especialista en derecho deportivo. Periodo protegido es que no puede romper el contrato injustificadamente los primeros 3 años desde la firma del contrato sin recibir sanciones. Si el jugador es menor de 28 años, que es el caso de Robert. Si es mayor, el periodo que bueno puede romper un contrato baja a 2 años. Ese es el periodo protegido del cual hablaron. ¿Cómo? Repetir. No poder romper injustificadamente el contrato en los primeros 3 años.
No puede romper injustificadamente. Pero eso es romper el contrato, pero pagar una cláusula diferente. Claro. No, claro. Lo que estoy diciendo es que recibe sanciones deportivas, no económicas. Pero ese es el periodo protegido que usted quería saber, que creo le mencionó Agüero. Agüero dijo, ahora en este mercado de pases ya no va a salir porque ya entró en un periodo de protección, dijo. Ahora, qué interesante, Dani, porque, ¿sabes qué? Y después nos vamos al tema del el problema del plantel de este club que tiene muchos contagiados. Perdón, vos ya contaste detalles, Federico. Son 14 jugadores. A mí me dicen 7, pues por eso es lo que no quiero... Son 14 jugadores y 5 integrantes del staff. ¿No se puede decir el club? 12 de octubre, sí. Bueno, está bien, 12 de octubre, está bien. 12 de octubre. Y juega hoy 12 de octubre. Y ya por reglamento no se puede postergar el partido. Vamos a ir a Edgar, pero quiero plantear lo siguiente. Viste que ahora se hace a través del TMS, se hacen las transferencias. Yo no sé si a través de las federaciones se pueden hacer este tipo de consultas, porque por ejemplo la MLS le consulta a la Asociación Paraguaya de Fútbol cuál es la cláusula de rescisión de un determinado jugador, si está obligado a informarle, porque esto figura pues en el contrato, esto pues se registra en la asociación o en cada liga, porque después vos tenés que cargar en el TMS, que ya no es más como antes, que vos antes pues se enviaba por fax, inclusive se enviaba, después se enviaba por mail, después ya cambió la FIFA su sistema TMS, inclusive ahí entran datos muy pormenorizados de quién es el agente, cuánto recibe, en cuánto se hace la transferencia, todo figura ahí. Claro, entonces no es un documento unilateral, es un documento que a la par manejan el comprador y el vendedor. Exactamente, y tienen que cargar, o sea, carga el comprador, el vendedor, ¿verdad? Carga y tiene que recibir correctamente el comprador para que se pueda efectuar la operación. Para que, o sea, es como una especie de sistema Marangatú. Por decirte te pongo un ejemplo a lo mejor. Porque lo que decía Bruno, la M de ese TMS en inglés es match. Inclusive hoy los chicos de hoy también usan el matchear. Match es emparejar. O sea, por eso hablaba de, antes sí, yo soy vendedor y te podía poner cualquier cosa, vos comprador ponías cualquier cosa, sí. Y después que se la arregle la federación pero ahora ese TMS es, los dos están cargando a la par, entonces no puede haber una diferencia de números, ni de duración. Aquí lo extraño, me dice un observador de fútbol y bien está el pensamiento, dice, la mayoría de los clubes ponen como cláusula una cifra astronómica. Claro. Así después va a comprar y vamos bajando. Robert Roja, por ejemplo. El propio presidente dijo 25 millones de dólares. Venga, yo llevar a Robert Roja y pone debajo a 20. Pero acá me dice al revés, ¿y cierto? Por eso. Acá al revés de lo que quiere el representante y quiere el club, porque Cerro quiere más de 3 millones de dólares. ¿Por qué tan baja la...? Ese es el tema. ¿Quién puso? ¿Quién fijó? Claro, porque no, el tema es Bruno, vos costás 100 millones de tu cláusula. Y vamos a negociar en 80 y ya está. Pero acá es lo contrario. Acá esto se supone. ¿Quién era Robert Morales cuando llegó y firmó su contrato con Cerro? Y ahí se habrá firmado en su primer contrato la cláusula de forma progresiva. Claro, ahí ya se firmó. Ahí ya se firmó ese contrato. Pero vos ponés, ayer vi un chico independiente. 20 millones de dólares. Ayer vi un chico independiente, un rubito, un volante que no jugó en primera, que lo presentaron 15 millones de dólares de su cláusula de rescisión. ¿Dónde? En Independiente Avellaneda, te digo que. Y todavía no jugó el chico y lo presentaron a la prensa. ¿Y por qué tan baja la cláusula cuando el jugador de más potencial que tiene Cerro, junto a Pulpito? Es más, en la charla recién que tuvimos con el representante dijo 10 millones de dólares es la cláusula de Juan Escobar, pero con 8 ya sale, dijo. Claro. Estamos, atención por favor, con el comisario Mario Vallejos, su jefe de seguridad antisecuestro. Comisario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Bruno, para los compañeros allí en la audiencia. Bueno, comisario, estábamos en el espacio de Mabel Renfeld y los compañeros escuchando atentamente cuando adelantaba la información Iván Leguizamón de un posible secuestro de toda una familia y queríamos confirmar si existió ese secuestro, existe ese secuestro, hay liberación. ¿Qué es lo que está pasando en la zona de Amambay, comisario, por favor? Son los datos primarios que habíamos recibido también, don Bruno.
vecinos de la zona de Capetambado que nos habían informado, y hace una hora atrás aproximadamente nos volvieron a decirle que la familia que fue privada de su libertad fueron liberadas nuevamente. Ahora yo tengo un equipo de reacción que tengo en la zona que estaría en minutos llegando al establecimiento rural para poder confirmar con mayor detalle. Lo cierto y concreto, según datos ya que estamos manejando, que la familia que fue privada de su libertad o integrantes de esa familia que fueron privadas de su libertad ya fueron liberadas nuevamente, y ahora vamos a saber los detalles, si quiénes fueron las personas, de cómo estaban vestidas, si se pagó o no se pagó, y algunos otros detalles que va a ser de vital importancia para la investigación con el Ministerio Público. Bueno, pero entonces, ¿fue un secuestro express? ¿Se pagó dinero? ¿Confirmaron eso, comisario? Eso yo voy a confirmarle una vez que tengamos la entrevista con los testigos y y las víctimas, que si es que hubo o no pago de rescate. Son los datos que a nosotros ahora también estamos abocados para saber con certeza. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuvieron en cautiverio? Y teniendo en cuenta que el hecho habría ocurrido a primeras horas, entre las 5:30 y las 6 de la mañana, y la liberación nos avisan a las 11 aproximadamente, no sabemos que no habrá pasado los 5 horas, 5 o 6 horas aproximadamente. Son los datos que vamos a confirmar con la familia únicamente. Ahora le pedimos un poco de paciencia en ese sentido para que, como se trata de un lugar distante también, mientras que se llega en la zona, enviamos también helicópteros de apoyo para cualquier eventualidad, pero al llegar allí vamos a tener los detalles y con eso vamos a dar una información veraz también a la ciudadanía. Comisario, lo más importante, ¿la familia se encuentra en buen estado de salud? Eso nos informaron justamente vecinos del lugar, eso nos informaron telefónicamente, por eso justamente ya un equipo ya se desplegó en la zona para poder confirmar todo eso y brindar la asistencia correspondiente al caso. Estamos hablando de mamá, papá, hay menores de edad. ¿Quiénes son los integrantes de la familia que fueron secuestrados y liberados hace minutos? Yo tengo información de que un ciudadano brasileño de nombre Carmo Valdecier da Costa, de 56 años de edad, fue privado de su libertad. No tenemos confirmado que se le haya llevado a integrantes de la familia, pero sí hay informaciones, y esos son los detalles que nosotros queremos confirmar con ellos mismos para poder brindar una información más exacta también a todos ustedes. O sea, perdón, la información preliminar, comisario, entonces es que es un ciudadano brasileño, ya diste el nombre que vamos a repetir. La información preliminar es que solamente un integrante, una persona fue la secuestrada. Hay una información que a mí me consta y me pasaron, ¿verdad? Que Carmo Valdecier da Costa, de 56 años, fue privado de su libertad. Hay una información que sus familiares fueron llevados también y que posteriormente fueron liberados. Por lo tanto, esos son los detalles que únicamente con ellos vamos a confirmar. Pero ¿y dónde está el ciudadano brasileño? ¿O él también fue liberado? Ella está en el establecimiento con los vecinos y algunos personal del establecimiento, donde nosotros justamente hablamos con unos vecinos, y ahora el personal policial más cercano está ya llegando al lugar para saber mayores detalles. Perdón por la insistencia y te agradecemos mucho el tiempo, comisario, porque son datos preliminares, pero estamos confirmando esta noticia, que es lo más importante, que la familia se encuentra en buen estado de salud. Según la información de los vecinos, están enviando ustedes, desplegando las fuerzas públicas, helicópteros inclusive, y que fueron liberados. Pero permitime un poco esta duda, este ejercicio, si podemos hacer juntos. Si estuvieron 5 horas en cautiverio, ¿por qué de repente tendrían un ataque de bondad estos señores secuestradores, verdad? ¿Por qué le van a liberar así nomás gratirola, como se suele decir en la calle, gratis? No, a mí me cuesta creer mucho eso, comisario, discúlpame. Yo estoy informando datos preliminares que recibimos. Si aquí hubo pago o no, vamos a entrar en suposiciones, ¿verdad? En donde yo no quiero entrar ahora mismo porque queremos tener primariamente esa entrevista con la familia y saber mayor detalle. Yo tampoco creo, así como usted dice, y comparto plenamente, ¿verdad?
Si fueron privadas de su libertad, pudieron haber sido privados en el establecimiento mismo, le pudieron haber llevado a uno o dos integrantes y uno se encargó de buscar la plata, que puede ser, ¿verdad? Pero esos son suposiciones que vamos a hacer conjuntamente, pero nosotros queremos ir a la fuente, saber los detalles y poder informar responsablemente más adelante, que yo creo que va a ser en unos minutos más. Te dejamos seguir trabajando, comisario. Creo que ya nos diste la información más importante. Fueron ya liberadas estas personas y están en buen estado de salud, que es lo más importante. Después se irán desmenuzando las informaciones y los detalles con respecto a este nuevo hecho delictivo. Gracias, comisario, por tu tiempo. Hasta luego, señor. Un abrazo. Comisario Mario Vallejo, su jefe de seguridad antisecuestro del Amambay, confirma a ABC Cardinal y todas sus plataformas. Fue liberado el ciudadano brasileño que en principio fue secuestrado con integrantes de su familia aproximadamente a las 5 de la mañana y que hace minutos fue liberado este señor. Repite el comisario, preliminarmente con su familia, y lo importante es que se encuentran en buen estado de salud según testimonios de los vecinos de quienes fueron secuestrados. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Petrosur llegó a Santaní. Aprovecha la promo por apertura de la estación de Santaní de 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Sí, escuchaste bien, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en la avenida Mariscal López Casi, Boquerón de Santaní, y llega a tus destinos cargando la mejor fórmula al menor precio. Doctor Bruste, y gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia de ABC Cardinal. Bien, doctor. Gracias por atendernos como siempre dentro de la cantidad de trabajo que tenés. Queríamos confirmar la situación exacta de los jugadores del plantel, el estado de salud de los jugadores del 12 de octubre, porque nos hablan de un contagio masivo ahí en el plantel, doctor. Bueno, yo tengo el informe que nos mandó el club esta mañana con los casos positivos, ¿verdad? La situación clínica de ellos no te puedo informar, pero sí que hay un gran número de jugadores involucrados y también parte del staff. Esto, Bruno, es una cuestión que podría pasar en cualquier momento, porque yo desde el momento que vi que en los clubes más importantes del mundo pasó, dije, esto en algún momento va a pasar también acá, y por eso volvimos a insistir con los cuidados y los testeos, ¿verdad? Pero esta variante Omicron, Bruno, vulnera todos los controles porque es extremadamente contagiosa y es muy fácil que se propague dentro de los vestuarios. Ese es el miedo que teníamos, y ahora el primer club que sale ya con un brote prácticamente generalizado es el 12 de octubre. Nos obliga a redoblar los esfuerzos con las medidas de seguridad que tomamos en los protocolos con cada club, y a esperar que los chicos se recuperen rápidamente. Tienen un periodo de recuperación mucho más corta esta variante, y esperemos que para la semana que viene ya estén disponibles. Doctor, en el informe que te han entregado, ¿cuál es la cantidad de contagiados? Creo que tengo entendido que son como 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. ¿18 contagiados? Sí. Los test que se hicieron son test de antígeno, ¿verdad? Los test de antígeno normalmente dan más falsos negativos que falsos positivos, así que no creo que esto cambie mucho haciendo el PCR. Lo más probable es que en los próximos días caigan más, ¿verdad? Doctor, son muchos jugadores y entiendo que son titulares, ¿no? Y eso no te puedo decir quiénes son, pero creo que son como 14 jugadores y 5 de staff técnico. Ya no se puede suspender ni postergar el partido, doctor, por la nueva reglamentación. Y no, tengo entendido que tienen que recurrir, no me compete a mí, ¿verdad? Pero tengo entendido que tienen que recurrir a la reserva, ¿verdad?
Pero, doctor, es preocupante. El 12 había jugado, Bruno. 14 jugadores. El 12 había jugado con Sol de América. El famoso partido que Sol de América le gana 8-0. Cuando entró a atajar Nelson Bernal, entró a atajar porque no había más. O sea, se había lesionado el arquero titular. Y hoy puede pasar, no digo que va a pasar lo mismo, pero sí un equipo con mucha ausencia, lo que te estaba diciendo Bruno, doctor. Claro, eso es por eso, no sé si recuerdan, ahora como un mes hablamos de este tema de que esta nueva variante va a tener implicancias deportivas, porque cuando hay un brote merma mucho la capacidad competitiva de un equipo imagínense 14 jugadores, no sé cuántos serán titulares, pero altera la capacidad, la igualdad de competencia. Pero como dije, no es una cuestión médica, que es una cuestión deportiva que deberían debatir en el creo que se llama ¿cómo que se llama? Donde se reúnen competencia. Competencia, y ahí también donde están todos los representantes de los clubes, ¿verdad? Doctor, volviendo entonces otra vez a tu campo, que es el médico, ¿cuál es el protocolo que debe seguir el 12 o debe exigir la asociación si es que salieron 18 casos con antígeno, no PCR, y bien explicás que con el antígeno se suele dar más falso negativo que positivo, y que como bien marcabas, pueden ser más? El resto del plantel que dio, entre comillas, negativo al antígeno, ¿se debe someter a un PCR o es esperar a la siguiente fecha? No, me imagino que el 12 va a incluir a nuevos jugadores de la reserva, y a ellos les tienen que también hacer los test, ya sea antígeno o PCR, para incluirlos para el partido de mañana. Pero en el protocolo de la PF, por ejemplo... Te doy mi opinión médica, sí, ¿verdad? Yo como médico le haría PCR a todos mis jugadores. Es más, hay clubes que están haciendo PCR, no están haciendo antígenos. Por eso te preguntaba... PCR, creo que Libertad hace PCR, creo que Olimpia hace PCR, me imagino que Sol hace PCR. Claro, pasa por una cuestión económica, ¿verdad? Así mismo. Sí, pero por eso... Es que desde el momento que el Ministerio de Salud ya iguala el tema de los antígenos con el PCR a la hora de disponer para la población, está al acceso de todo el mundo, ya el antígeno es hoy en día lo que más se está haciendo. Pero no es que en el protocolo de la PF hay, por ejemplo, un escenario de en caso de brote se debe hacer PCR indefectiblemente, porque más allá de lo deportivo lo que uno quiere saber es el tema de la salud de los jugadores y lo que podría implicar a los eventuales rivales. Así es, no hay eso queda a criterio médico del club. Como casi todos los protocolos ya hoy en día ya están ya está a cargo del departamento médico de los clubes. Nosotros cuando retiramos los test obligatorios, también ya dejamos ya que cada club elija dónde hacer los test, qué test hacer. Nosotros ya no controlamos como antes, porque ya creemos que ya pasó el tiempo y que ya todos los clubes son tienen departamento médico, además que demostraron que hacen bien el trabajo, ¿verdad? Yo insisto, esto que pasó en el 12 de octubre, yo no creo que sea ninguna negligencia. Es extremadamente contagiosa esta variante y puede pasar en cualquier momento, y creo que va a pasar en más clubes, así que tenemos que estar preparados. Por eso yo saqué la alerta aquella de que avisando que esto puede ocurrir. Doctor, 12 de octubre siempre está en el ojo de la tormenta con el caso COVID, ¿no? Porque te acordarás que se produjo aquel escándalo en el que se habló de contaminación, y después el segundo caso de hace casi un año atrás, el 21 de febrero del 2021, cuando tiene 20 positivos y termina jugando el partido con Sudamérica con jugadores de Alternativa perdiendo 5-0, y hasta había jugado Nelson Bernal con 49 años, y este sería el tercer caso con Sudamérica. Sí, el 12 de octubre fue uno de los clubes que ya el año pasado tuvo brote, también Nacional, creo, el Sol tuvo también, tuvimos 3 o 4 equipos, Guaraní tuvo también un brote grande, pero por eso digo, con esta variante hay muchas más posibilidades, aunque se hagan bien las cosas. Bueno, pero 18 casos. Ahora, doctor, si 18 contagios hay en un plantel, ¿qué garantía hay de que el que entra a jugar hoy no esté también contagiado? Y pueda hasta contagiar a su rival, o si no le contagia a su rival,
le contagia a su propio compañero en un abrazo, no sé, en un... Por eso digo, lo que nosotros recomendamos es que se hagan PCR todos los jugadores, de los demás jugadores que son negativos, deberían hacerse PCR también. Pero el PCR se pueden hacer hoy a qué hora? ¿Qué hora es el partido? Y a las 10, a ver, espérate, digo. 18:15. 18:15. Sí, deberían, sí, no, ya para PCR hoy ya no hay tiempo, Bruno, porque un PCR tarda 6 horas como mínimo, son las 12 del mediodía. Esto ellos mandaron recién, a ver, voy a mirar la fecha. Esto es un... El doctor, te veo ya. Vos necesitas vacaciones, doctor. Hace 3 años que está con esto. No, yo ya quería ir, lo atacaron otra vez. Yo creo que yo no sé si quién es el presidente de la APF o le van a matar a este hombre. Estos test son de ayer, Bruno, me imagino. A lo mejor se están haciendo, yo no te puedo informar. No. Habría que preguntarle al doctor Topil, ¿verdad? Pero estos test que mandaron son de ayer. Bueno, doctor, ya en el marco de la curiosidad, de la fecha 1 ninguno, o sea, no hubo ningún positivo de los 6 partidos. No te partidos. puedo decir de memoria porque no me informan así casos aislados. Pudo haber habido, sí, porque es tanta la cantidad que hay. Si hay 1 o 2 casos puede haber, no necesariamente me informan a mí. Este caso me informaron porque es un contagio masivo. Pero no debería haber, hasta para una cuestión de registro, cómo va, y no solamente cuando es una cuestión tan masiva como esta. No, claro que hay un registro, yo nomás no sé de memoria. Claro que se anota todo porque esto se comunica acá, todos los equipos comunican en el día del partido y si es que no comunican no pueden anotarse en el sistema COMET, que es el que la habilita para competir. Okay. Muy bien, gracias doctor por atendernos, muy gentil. A la orden, Bruno. Gracias doctor, gracias. Doctor Gerardo Brustein. 18 casos positivos. ¿Escucharon bien? No es que están escuchando mal. No nos equivocamos. De los cuales 14 son jugadores en 12 de octubre. Juega a las 18:15 contra Tacuárembó. Esto anticipaba el doctor Brustein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Oye, por supuesto, qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa, son una delicia. Los salamitos y salimitón, infaltables en las picadas, entre amigos el Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa, y las morcillas y mini morsis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes. DJ Johan en vivo, 18:30 horas. La noche del chef, pastas 25.000 por persona. Sábado 12, show en vivo del Latin Cover, 21:30 horas. Degustaciones y promos de cervezas y tragos. Sorteos, 2 millones en créditos por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. A ver, no tenemos tantas noticias, che, Dios mío. Sacar esa parte del suspiro del doctor, porque yo creo que aparte de la contabilidad que estaba haciendo, ¿verdad?, contó hasta 18 los contagiados en 12 de octubre, pero hay una parte donde él suspira.
¿verdad? Es un suspiro de agobio, de cansancio, de no sé, una persona. Y lo que avisa, porque él en pocas palabras lo que dice es, no se sorprendan con esto. No, es que no hay que sorprenderse ya, Dani. El Omicron es muy transmisible, es muy contagioso y no es raro, ¿verdad? Y vamos a tener mucho de esto si es que los jugadores realmente no vuelven a hacer ese protocolo fuerte. ¿Te acuerdas cuando estaba fea la cosa? Pero eso no se hace, o sea, a nivel país no se hace. Entonces, pero yo te hablo como es un plantel, o sea, estamos hablando de planteles profesionales. Claro. De que tengan ¿cómo es que le llamaban? Su burbuja. Sí, pero qué burbuja, o sea, vemos a los ¿se acuerdan cuando acá se hizo todo un trabajo policial con lo del supuesto Pachi Carrizo, la camiseta de Ale Silva? O sea, siempre el Pachi era una noticia y él no había jugado ese partido. ¿El partido de Villarrica? No, por eso. Entonces te ha apagado tu micrófono. Claro. Hablo del Pachi que les hizo una investigación en una cámara, jugaba a hacer un partido de campeonato contra Villarrica. Ale Silva lo sorprendieron por posar con una camiseta, le regalaron la camiseta a una hincha de Olimpia. Y eso era una cuestión comparando con lo de hoy. A esa época no vamos a volver. Porque hace poco, Dani, en Paris Saint-Germain se dieron 8 o 10 casos. Di María tuvo como 3 veces ya COVID. O sea, no es solo acá. Es muy lógico que pase en un plantel de fútbol. Me decía el doctor Bruten que ellos calculan que falta un mes todavía como para que baje y que esperan en cualquier momento que lo que le está pasando a 12 de octubre pase en otro. Sí, plantel. Pero a ver, acá inclusive Ariel daba la particularidad de que casi un año después, pero después te quiero ver cuando, si esto es algo que le va a tocar a todos, el famoso, ¿cuándo le va a tocar al equipo del cual sos hincha o que justo tiene un partido a nivel internacional? Por eso le hacía la consulta desde el lado del protocolo, porque es cierto, o sea, si con el antígeno, y aquella vez también recuerdo, por esos jugadores que decían, no puede ser que yo haya adquirido el virus, se hicieron en clínicas privadas para que les salga negativo, pero acá, y estamos recién en la segunda fecha, y el jefe médico de la asociación dice, no, porque se acuerdan que aquella vez habló que el asado, que acá dice, esto va a pasar, y cada vez que ocurra va a tener un impacto mucho mayor que el que está teniendo nuevamente el equipo de Itagua. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón en este mes tan especial. Vení y viví experiencias únicas, show de música en vivo cada fin de semana del mes de los enamorados. Regalos directos del 11 al 14 por tus compras acumuladas del día y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524 061-504-524 tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este. Unimed. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos y la mejor calidad de precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades. Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. Quiero hablar de Olimpia, hermano querido. Poneme la música del viejo Olimpia, el tricampeón de América, campeón del mundo. Yo solamente quiero decir una cosa. ¿Qué pasa? ¿Tenés un carraspeo en tu garganta? ¿Te molesta algo? No, avisa a Ariel para salir de afuera, no sé. No, si querés salir, Ariel, no
¿Se escuchó el carraspeo de garganta de él? No, en realidad no sé por qué hizo eso. Hizo así. Cuando yo dije, sacame bola, vamos a hacer el chequeo bar. No, bájame la música, hasta que esto no se resuelva. No vamos al chequeo bar, sea una vergüenza lo de Ariel. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 20 ganadores ya disfrutan de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras sucursales. También participan tus compras de Motosaiga. El último sorteo es este 14 de febrero y un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Qué está contando Federico? Un dato importante. Hoy se lanzó un operativo en el cual se van a hacer diferentes controles en todos los estadios de fútbol, y en los partidos de menor concurrencia se va a cerrar 100 metros alrededor de los estadios en cuestión, ¿verdad? Y partido de mayor concurrencia 200 metros. Esto quiere decir, por ejemplo, que no se va a poder estacionar ya en la misma cuadra del estadio. Preguntábamos al comisario qué pasaba con la prensa, decía que va a haber un sector libre destinado para la prensa, pero también unos metros, ahí 200 metros. Uno se imagina, Nacional Cerro, por ejemplo, van a cerrar Caballero y Novena, como hacían cuando se jugaban los partidos COVID, que cerraban toda esa parte para que no entre nadie. Eso informó hoy la policía en conferencia de prensa con el comisario Gaona, y están por utilizar también algunos detectores de metales. Sí. Primero los manuales, que van y después van a tratar de conseguir escáneres. Ya llamaron a licitación, para que vengan los aparatos. Yo les dije a ustedes la semana pasada, creo que les dije que hay comercios que ya están empleando esto, Federico, están utilizando el detector de metal. Es que por seguridad. Claro, es que el día después es lo de Samber, que es lo más parecido a un evento artístico, lo deportivo. No, yo te hablo de comercio, Dani. Ya vos sé, vos te vas, no sé, por decirte te vas a, no sé, Luisito. No tenemos supermercado nosotros. ¿Y cómo no tenemos supermercado si tenemos todo vendido hasta el apellido Chuna está vendido ahí? Por favor. Creo que soy Qué buena vertiente. Espera, voy a llamarlo ahora mismo a un dueño de supermercado. No, yo lo que te decía es que Esperamos un rato, Chun. Bueno, malo, todas las medidas que estás citando es por lo de... Porque claro, si no... Pero todos tienen, o sea, aquel local con guardia tendría que tener uno, el chiquito, ¿verdad? El manual. Está claro, porque van a decir grandes diferencias, pero si va a llegar a eso, si pasa algo más, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que nos agarró, me parió un atentado en Notre Dame, un lobo solitario, y caminando por los negocios, todos, hasta la famosa hamburguesa comida rápida, te hacía el escáner con el manual, porque tenían todo preparado. Están preparados ellos para el tema de los atentados, pero hoy el comisario mismo estaba diciendo que no Gaona, sino otro comisario que estaba hablando, que ya abandonaron Pedro Juan y Capitán Bado. Antes estaban ahí, que el área de circulación ya está por acá, y se teme que pase en un espectáculo masivo, que son dos, como dice, en Cacupé se van a utilizar los escáneres para entrar a la basílica. Ahí comienza todo. Fíjense. Yo le escribí ya al dueño de un supermercado. Yo voy a mirar lo otro. Yo ya anticipo supermercado la bomba, para que por ahí no me... No, pero la bomba es... Bueno, vos te vas al supermercado La Bomba. Saludos a don Cristóbal Lescano. Saludos para la gente de Arete ahí en casa. La gente de Arete. No estamos pisando, hermano, la manguera entre... Una vertiente que no se exploró, hermano. Bueno, entonces vos te vas a Arete y yo me voy a La Bomba. No hay ningún problema. El tuyo de por sí la carta cabal, el mío no. Bueno, vos te vas, por ejemplo, al supermercado La Bomba. Y está el detector, o a veces tienen el guardia que tiene la maquinita esta, no sé cómo se llama, y te va poniendo así por tu cuerpo para que vos entres, porque hay un temor ya, una especie de psicosis, ¿verdad? Y está bien, a mí me parece muy bien, porque ya a esta altura del campeonato, lastimosamente en nuestro país, vos no sabés al lado de quién está.
Vos estás ahí a lo mejor hablando, no sé, de Pío XII, no sé, de Juan el Bautista, vos sos, no sé, estás hablando de Dios, no sé, y al lado tuyo un perón narcotraficante y con la balacera andén en mano de Dios, bebé. Isaías, decís vos, Isaías, no sé, le está hablando vos a la persona ahí, ¿verdad? El tema es, Bruno, habrá que ver si se hace bien y si permanece en el tiempo. Porque cuando ocurre un evento de este tipo, genera la preocupación y las medidas preventivas del caso para evitar, pero pasado el tiempo, después se va enfriando y se termina dejando de lado. Yo creo que esto ya va a ser una costumbre. Porque fíjate lo que dice Johnny, por ejemplo, el caso de los lavatorios en los super, hay super ni siquiera ni lavatorios. No, ahora ya declararon la mayoría. Estos 24 horas que antes eran pulcros, ya no tiene más ni canilla, vos te vas al tambor y pasás papelón, ahora sí te vas. La protección de ayer, dentro de 6 meses van a hacer paletas. Y yo estoy de acuerdo con Ariel, yo tuve la misma percepción hoy, Ariel, que tenía vos. ¿Se acuerdan cuando ¿se acuerdan cuando dijeron cuida coche nunca más? ¿Cuánto duró eso? ¿2 semanas? No, nada. Acá en ese Colón Independiente de Valle, pues, que fue un ejemplo, que no le dejaban entrar ni un cuidacoche a 500 metros. Cuando se quieren se puede. Claro, nadie entró, nosotros transmitimos a 3 de cuadra y no había nadie. Y después el domingo siguiente nuestra señora ya es defensor del Chaco, malucada, prepotente. Bueno, tengo algo sobre Morales, bueno, me parece indispensable. Yo quiero ir a Olimpia. Me parece indispensable. Y quiero ir al chequeo, ver. Vos sabés que Federico, Dani, Ariel, me pasó algo rarísimo hoy. ¿Ya vas a contar? ¿Es un adelanto, Federico? No, es algo que es elemental para lo que estamos hablando. Bueno, espera, aguantame, por favor. Pero es fundamental. Ahora, Federico, tranquilo. Me escribe esta persona, me dice, hola, buenas tardes, te quiero informar que... Y bueno, y no, ahora, eso. Atención. No sabíamos. No, pero te quería contar algo importante. ¿De Dios que te voy a hablar? Y ahora vamos a hablar de Dios en el programa, No, brevemente nomás, Federico, no, vamos... ¿Y cuál es el problema de hablar de Dios? De vez en cuando debería ser bueno que los periodistas en este país hablen un poco de Dios. ¿Te parece? No, pero no te digo con fanatismo ni nada, ni de religión. Claro. De Dios, hablar de Dios o de la palabra de Dios. Hay mucho en el día, no solo en la radio, para estar pensando en Dios, tratando No. ¿Vos sabés qué me pasó algo raro hoy? Entró Ariel a la radio en la mañana. Entró, te digo, tipo... Hoy entraste un poquito tarde. 7 de la mañana y 10 más o menos entraste. Y depende del momento. Yo estoy sentado así ya tomando... No, ya sé. Yo no soy el jefe de recursos humanos. Pero había una entrevista. No, pero puede ser que se tome con que... Había una entrevista hoy. No, ¿por qué están así a la defensiva? Yo no soy un tipo... Tiene razón. Soy un cagador de Ariel, no. A lo mejor, pero sin querer queriendo. No. Aclaremos. Entonces, Ariel ya viene antes... No, Ariel viene ya antes. Imagínate, Joaquín está escuchando y se la escucha, porque este no llega luego. No, pero siempre se escucha que Enrique te dice, por ejemplo, ya está acá Ariel y él hace su nota de 18 horas más o menos, ¿verdad? Y después te saluda. Pero bueno, está bien. Vos sabés que entraste vos y me llegó una notificación. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Eso nomás te quería decir, Ariel. Vamos a ir al chequeo bar del momento en el que yo pido hablar de Olimpia. Y yo no sé si escuché mal, pero alguien hizo un... A la... Exclusiva. Si llegamos a comprobar que Ariel hizo eso, vamos a pedir una suspensión de 30 minutos de Ariel del programa. Va a ser excluido. ¿Por qué no me miras así, Federico? Porque no veo par de café, por favor. Claro, no veo que le disguste mucho la exclusión. Se va a recorrer para ir a tomar café tranquilo, viernes. No, pero... Se va a poner mal con la exclusión. No, pero hablando en serio, no puede ser. Yo no puedo permitir esto como
Cabeza de... No. Poné al aire, por favor. El tricampeón de América. Campeón del mundo. ¿Qué pasa? ¿Tenés un carraspeo en tu garganta? ¿Te molesta algo? No, avisa a Ariel para salir. Afuera, ¿no? Suspendido 30 minutos, Ariel. Esto a partir de hoy corre. Gracias, Ariel. Hasta luego. Poner la música Olimpia. Mira, se va feliz. Le digo la audiencia. No, pero una vergüenza es lo que acaba de hacer. Sí, ahora, no, ponerse al chequeo, a la 1:30 y la semana media hora se vaya. No, tiene que volver a la... Son 12:54. Controla y 55 redondeamos. Perdón. Esto significa que tiene que hacer los primeros 30 minutos de periodísticamente, No. Va a completar la hora. No. Él está en estos momentos suspendido del programa. No puede ser, señores. Usted lo que decía es que él no quiere hablar de Olimpia. No, yo no sé, pero es una falta de respeto, Dani. Hablando en serio, no, pero una falta de respeto. ¿Hubo oportunidad de defensa o él aceptó que él carraspeó y se fue? No, o sea que él carraspeó cuando vos dijiste que íbamos a hablar de No, Olimpia. el que aceptó, si el chequeo VAR está confirmando esto es tecnológico. No, capaz diga, fue una coincidencia justo. No. Pero lo cierto es que ya apeló la sanción. Sí. No, por eso. Yo creo que Ariel está a punto de decir que es club de... Yo soy de... Tranquilo. El tricampeón de América. Campeón del mundo. ¿Qué pasa? Tener ese golpe de la pero pegó el micrófono, El tricampeón de América. Campeón del mundo. ¿Qué pasa? ¿Tenés un carraspeo en tu garganta? ¿Te molesta algo? No, avisa a Ariel para salir de afuera, no sé. Bueno, suspendido Ariel, señores. 30 minutos fuera del aire por faltarle respeto a Olimpia. Y vamos a Johnny Información de Olimpia. Ya hablamos de Olimpia. Atención, Federico tiene algo importantísimo sobre el caso Robert Morales. Arrancamos con la renovación de Juan Escobar por 3 años en el Cruz Azul, confirmaba Elio Rojas. Robert Morales, $3 millones su cláusula de rescisión, anticipo también del Cardinal Deportivo. Si no lo escuchaste, a las 13:15, en tiempo de suspensión de Ariel, vamos a escuchar un resumen de Elvio Rojas, una nota imperdible hablando de la Pantera Morales, hablando de Robert Rojas, de Juan, Robert Morales y Juan Escobar. Robert Morales y Juan Escobar. ¿No será que Dios me está castigando porque le suspendí ya? Bueno, adelanto, Federico. Que me escribió una fuente alta dirigencial de Cerro. Atención, Twitty. Y me aclaraba que los $3 millones son por el 50% del pase de Robert Morales, que es lo que pertenece a Cerro. Cerro no es el dueño del 100% de Robert Morales, sino del 50%. Por eso es $3 millones la cláusula por el 50%. Y el 50% le pertenece al jugador. Así es. Así de simple. Edgar, estamos atrasados. Johnny. Buen día. Hola, Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Yo quiero que Ariel participe en mi contacto, señor. ¿Por qué? Porque le quiero dar la razón de a poco. De que vamos a necesitar 2 copas del mundo para volver. ¿Pero qué tiene que ver con la decisión que se ha tomado? Le faltó con respeto al Club Olimpia, Johnny. No, pues yo no escuché. Yo, ya que tengo retorno, tengo auriculares, estoy escuchando bien y no... No, yo escuché, yo estoy al lado de él. A no ser que haya hecho un gesto ahí y... No, es que hizo también. Por eso está suspendido el 30 minutos. No se va a morir por no hablar 30 minutos en la radio, Johnny. Porque mañana no estará en el Super Sábado. Y me quería dar la razón, simplemente. A lo mejor pero decir que está escuchando la radio, él está escuchando la radio. Le doy la razón. Guaraní hoy no se fue a jugar su partido en la categoría sub-16, sub-17 y ¿cómo? Así estamos. ¿Cómo? Tenía que ir a Villarrica el Guaraní y no se fue. Los chicos del sub-16 y sub-17 de Guaraní no se fueron a jugar el partido correspondiente al campeonato oficial, Pico. Villarrica. Supuestamente el bus
no llegó a tiempo, para mí algo sumamente infantil. Johnny, pero señor, sacaron una aclaración con el membrete de la empresa de bus. Federico, yo dudo que haya sido así. Yo te puedo, Federico, decir, cometí un error. Vamos a ponernos de acuerdo. Envíame un documento. Pero el documento lo envía Nuestra Señora, ¿verdad? Que una empresa muy seria. La empresa le envía a Guaraní diciéndole que no llegó el bus y que la empresa asumía la responsabilidad. Claro, pero yo fuera, no es por defender a Guaraní, ¿verdad? Pero si fuera Nuestra Señora, una empresa tan seria, no me prestaría el juego que Guaraní me diga, che, trata de justificarme. Porque cuando comenzó a correr, que perdió por walkover, no, ahí pues se quema la empresa. Claro, se quema la empresa. No es una empresa tan importante. Nosotros por Cachafá llegamos y... no se va a apretar un juego de Guaraní. Yo creo que fue la realidad que pasó, ¿verdad? Pero ¿por qué la empresa entonces desde el principio no le comunicó a Guaraní que...? Porque Federico, la empresa Guaraní saca el comunicado que le envió la empresa con membrete, repito, de Nuestra Señora de la Asunción. Ya sé, Federico, pero es un comunicado serio. La empresa dice que claro, la empresa asume su falla. Yo no creo que... la empresa asume el error. Yo no creo que... por eso, Guaraní lo que publica es la postura de la empresa. Claro, eso. Para que no haya confusión. Bueno, pero entonces Johnny está más claro que agua. Sí, por eso. Nuestra Señora es una empresa muy seria, muy grande. No se va a apretar un pero juego ¿qué pudo haber pasado? A lo mejor con el chofer Ure se quedó anoche, no durmió, no avisó, no se fue, no sé, estoy suponiendo cosas, se descompuso el bus, no arrancó, no vino, no sé, se equivocaron en ¿cómo se llama el cambio de turno? Le llaman también, ¿verdad? Cambio de turno. Tenía que irse Juan, pero Juan no sabía, era Pedrito el que tenía que irse, no sé, cosas aquí como esa. Aquí Gerardo, que hace poco hubo un problema similar también con las chicas de la Sub-17, que tuvieron que ir en Bolt al aeropuerto porque perdían el vuelo a Uruguay. Bueno. Falta comunicación en todo caso. Bueno, Johnny. Pero vamos. Le da la razón a Ariel. Bueno, está bien. Sí. Pero no está al aire él. Vamos con Olimpia. Por favor, te quiero hacer muchas preguntas para Johnny, amigos del WhatsApp del Olimpia. Vamos a fondo con Olimpia. Por favor, les pido, amigos del WhatsApp. Johnny es todo de ustedes. ¿Está bien así, sí, digo? De todos ustedes los oyentes, ¿verdad? De ustedes, sí, señor. Ante la disposición del amigo olimpista. Bueno. De la gran nación franjeada. Audio WhatsApp demasiado viejo, no sé, de la nación. Olimpia es el campeón de América, el campeón del mundo, Johnny. Y la nación franjeada, señor. Olimpia se va a eliminar contra Atlético Nacional. Eso es una pregunta para Johnny, eso es una futurología. Johnny, Olimpia, ¿cuándo viene otra vez hacia el este? Queremos verlo con nuestro equipo, Johnny. Van cayendo las preguntas para Johnny. General Caballero con León Mallorquín va a jugar en el este ante Tacuarí la próxima sesión. Yo no descarto un partido Olimpia General Caballero en la cancha del 3. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Vamos, señores, vamos con Olimpia al fondo, Nañamembre. Vamos, Olimpia todavía. Dale con la fuerza del campeón. Richard Ortiz ya está para jugar, Johnny. Ya se ha recuperado ya. Desde el panel le estoy saludando. Richard Ortiz empezó a trabajar en campo de juego, a trotar. Habría que ver si llega para el partido del próximo miércoles. Yo creo que horas decisivas para decidir si estará o no en el plantel el próximo miércoles. Bruno, creo que Julio César Cáceres es tan caprichoso, le puedo preguntar a Johnny, ¿por qué no hace los 5 cambios en la Libertadores? Responde Johnny. Consulta para Julio Cáceres, le vamos a consultar. De Bruno, bueno con este programa, pero rendiendo esa energía con Ariel, Bruno. Vámonos. Y está suspendido, hermano, ahora. 15
¿Cuánto pasaron de su suspensión? 30 minutos, primera vez en la historia en un programa deportivo se le suspende a un panelista. 30 minutos de suspensión. ¿Cómo se llama esto en fútbol de salón o futsal? Tiempo muerto. Viste que da cronómetro el fútbol de salón o el futsal, ¿verdad? Es tiempo real, ¿verdad? Sale la pelota afuera y se para el cronómetro. En el rugby también se lo invita a salir unos minutos al expulsado. Y bueno, después vuelve ya con los decibeles. Vos sabés que alguien planteó en algún momento, no sé, Wenger, creo que la tarjeta naranja, ¿verdad? Que, por ejemplo, si un jugador cometía una falta muy vehemente entre la amarilla y la roja, que le pongan la naranja y salga unos minutos. No, creo que el azul. Azul es. ¿Azul era? Se está utilizándolo como experimento. Hay muchas cosas que se utilizan y después dicen usamos, no usamos, porque hay deportes donde sí existe el castigo temporal. Entonces un equipo queda con 10 o con 5, 4, dependiendo del azul deporte. Es la... Bueno, pero pero la cuestión de fondo que estoy diciendo es la misma, ¿verdad? Claro, o sea que te expulsan por 10 minutos, por ejemplo. X cantidad de minutos. Sí. Y está en fase de experimento eso. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontralos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, nosotros ya aplicamos, somos unos precursores del tema. Ya le suspendimos a Ariel por 30 minutos, tarjeta azul para él. A ver. Fútbol de salón, 1 minuto sale el jugador, tarjeta azul. Tarjeta azul, 1 minuto. Mira, gracias, oyente. Hola, Johnny. Pedirle a Cáceres que no le haga jugar más este de León Sales, que le dé banco, o sea, inútil. Johnny, ¿tenés que ir respondiendo, Johnny? No, es un pedido para Julio Cáceres. Y por supuesto voy anotando. Bueno. ¿Por qué no realiza el quinto cambio y también el caso de Erlis González? Bruno, mal aporte. 12-8, Bruno. Sí, señor. Ya no tenemos a los compañeros, Bruno. Ayer hiciste Mundo Cerro solo nomás luego. Que llevó el boliviano brasilero este. Así, 3 horas de programa mandaste ahí. Y 2 horas más dura tu programa. Ahí va. ¿Cómo le quiero a los oyentes? Estamos entre el amor y el odio. Hay una... El déspota Adolf Pon. Sale mal tu audio, será. No podés pico tu boca poner bien por el celular, hermano querido. Bruno, gracias a vos se le conoce a Ariel. ¿Quién pide a Ariel para hablar de Olimpia? Está suspendido 30 minutos, señor. No puede ni hablar ni defenderse. Facilitales el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Kobe Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Kobe te ayuda a crecer. Bueno, ya va a ampliar toda la información de Olimpia, Johnny. Vamos a hablar del campeonato, de los otros partidos. Hoy arranca la fecha. 18 infectados, 18 casos positivos de COVID en 12 de octubre que juega ante Tacuaré. Juan de Dios González, ¿cuándo va a volver a amañar Olimpia los partidos? Que nos carinan, de por leína. Va con ondas interus. ¿Qué tal, Johnny? Olimpia va a poner su equipo titular, su equipo copero para el campeonato, este partido. Hoy va a definir Julio Cáceres el equipo. Seguramente va a poner lo mejor. Habría que ver cómo llega el capitán Alcaraz, pero va a poner casi el equipo titular mañana. Johnny, mate copio. Johnny, no hay nada todavía de intentos de arreglo con la gente del Dinamo, el caso de Eli González. Están buscando dinero para ir con ese monto y negociar con la gente del Dinamo. Bruno, Johnny parece que nos quiere hablar Olimpia, será. Entra para hablar Olimpia, habla de cualquier otra cosa, o sea, hay que cambiar nada, Bruno. Vení, cambia vos. Vos también, Bruno, le falta el respeto a Olimpia. Dijiste, vamos a hablar de Olimpia, está Johnny.
A ver, Federico, hablamos de Robert Morales. Va a ver, vea. Bruno, primero te que quitarle la amarilla a Ariel. Apenas es la roja. Yo roja directa y no es eso será. No tarjeta azul, señor. Suspensión temporánea de 30 minutos. A Ariel le tenés que suspender un día luego, Bruno. ¿Y vos también qué tal? Toda la semana estuviste con tu Moreno Martín. A vos un mes hay que suspenderte. No puede ser, todo tu Twitter y tu Facebook, todo Moreno Martín. Soy casada con él. Ponen a vos Twitter que ahora estamos con información a fondo Olimpia que Johnny está. Bruno, chico, te dejas súper toda. Sale mal tu audio, disculpame. Te llevo a esa pica. Cerro Moruti, jugador José Yuta, más campeón de América. Bruno, espero escuchar diciendo vos, ¿será que Olimpia está liberado para reforzarse? Eso es lo que quiero escuchar, está liberado de la FIFA. Bruno, semejante quilombo, novela para un jugador que siempre hizo goles en la altura nomás. Sí, jugó en Brasil, jugó también en Turquía, todo muy lindo. Pero no sé, no me quiero ni imaginar si llega a venir, no sé, el año que viene Cavani o Suárez a Paraguay. A Nueva York, Bruno, porque vino de otro continente, no de Brasil nomás. Johnny, ¿cuándo vuelve el Capi Richard Ortiz? La idea es el próximo miércoles, ante el equipo César Vallejo, 21:30 en el Defensor del Chaco. Johnny, y respeto para vos, pero quiero decirle nomás, Bruno, vos a Ariel le tenés que hablar o preguntar qué color va el bolsero del anatómico de Martín. Debe sí, el mismo que te sale 10. Mal educado. Escuchate, Ariel, mal educado. Sacame esta hoy. Johnny, yo soy de los tuyos también. A mí no se me tiene que hablar cuando recién me levanto. Fuerza, Johnny. ¿Alguna respuesta? No se escuchó bien, Bruno. Que dice que es de los tuyos que al levantarse no quiere que se le hable también. Espectacular, sí. Muy bien. Un abrazo grande, señor. Qué locura. Bruno, una pregunta para vos. ¿Cuándo vuelve el mejor arquero de Sudamérica? El mejor arquero de Sudamérica. Armani. No, yo creo que se refiere a Jan. Estaba preguntando por Jan. 3 fechas le dieron al señor. Bruno, va a entender que cree la Arialdi porque quiere hablar de él es cerrista o no es cerrista, eso no importa. Denle fanático y te llevan a la Olimpia de ahí porque no te gusta lo que dicen de Olimpia y ya le cortan nomás ya. ¿Sí? No, pero no voy a permitir que le falte el respeto a la Olimpia, señor. Eso nomás. Bruno, vos sabés que vos tenés que dedicarte a las canicas, viejo. Demasiado alevoso ya de tu olimpismo será. Total y absoluta falta de objetividad, o si no, esto es un show mediático demasiado complicado, viejo. Déjate de joder, llamar, de suspenderle a tu compañero, déjate de hinchar la bola, viejo. Está todo viejo, pero no ande gracias ya. Bueno, pide por el retorno a Ariel. Y tiene todavía por compulgar, está todavía en la cárcel periodística. Johnny, Manos de Manteca Aguilar ya va a ser suplente. ¿Va a jugar Olivera? Gracias. No, va a atacar Aguilar. Es el arquero titular. Tiene toda la confianza del cuerpo técnico de Julio César Cáceres. Seguimos con Johnny, 0972-730-730, bloque de Olimpia. Le preguntan al cronista oficial del Club Olimpia, el que más sabe de Olimpia. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar, llevas un vino de regalo. Combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 208.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. Johnny, de pico de Catuya entrenar de Olimpia porque Julio Cáceres. Se cortó solo el audio, claro. Johnny,
Jorge Rojas, pero todavía tenía algo que ver con Olimpia, con su transferencia a Ucrania. Sí, él me parece que ya lo liberaron para que primero fiche por Sol y después ahora por un equipo de Ucrania. Exactamente, de Ucrania. Sí, señor. Bruno, tenés razón, faltó respeto a Olimpia, el más grande de Paraguay, por lejos. Johnny, responde bien a CP. ¿En qué se refleja la grandeza de un club? ¿En los logros deportivos o en levantar ladrillo tras ladrillo? En todo, en conquista, en hinchada, en lo que ha ganado en su historia. Johnny, ¿qué te hicieron allí en la Nueva Olla? ¿Cómo te recibieron? No, muy bien. Fui muy bien recibido por los colegas de Cerro. Agradezco mucho. Johnny, ¿por qué Camacho nunca entró con Cáceres? Pasa algo ahí, no puede ser. Se hizo todo un tema que bajó su sueldo y él no juega. Forma parte del plantel, está en el equipo. Imagino que mañana tendrá chance Néstor Camacho, si no es titular, por lo menos en algún momento del partido. Pero, lógicamente aquí, Paiva, Walter González y el Pomelo Vera son los candidatos para arrancar como extremo y como centro delantero. ¿Para cuándo Richard Ortiz? ¿Para cuándo? Ya respondió, podría ser para el miércoles, dijo Johnny, la revancha ante el Vallejo por Copa Libertadores. Johnny, ¿por qué Deli González quiere hacer todos goles de lujo? O sea, con la nariz si hace un gol, igual es gol. Preguntarle un poco. Perfecto, le vamos a consultar. Bruno, te quería hacer simpático, será caramelo y gran. Bruno, le tiran por al DT, que no se olvide que le tiene a Néstor Camacho para que le retuvieron si es que no le van a hacer jugar. Camacho es un jugador de jerarquía. Bruno, Nuestra Señora Piedad auspiciante de ustedes. Sí, y dijimos ¿no? que fue un error y que asumió la empresa. Y, como dice la señorita de hoy, y te dicen, y vos te haces el boludo ahí, querés, no, mi amor, pero, no, y, te dicen, no, pero yo, y, te dicen, no. Entonces yo también te digo, y, Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Existen muchas maneras de disfrutar el amor, por sobre todo en la comida. Hay algunos platos que nos roban el corazón. En el mes del amor, Pechugón y Maggi se juntan para traerte una promo que enamora. Comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón preferida, te llevas de regalo un puré de papas Maggi. Déjate enamorar por el sabor. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.nobel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Viene la mano en cuanto al campeonato, Johnny. Ya te escuchamos in extenso con el informe de Olimpia. En un momento vamos a repetir la nota con Elvio Rojas. Hace mucho que no se utilizaba la palabra reprisar, eso de antaño también. Los periodistas antes, los deportivos usaban mucho esto de reprisar. Tacuarembó 2 de octubre, hoy 18:15. Estadio Manuel Ferreira.
18 casos COVID en 12 de octubre. Ameliano Resistencia, Defensores del Chaco 2030. Sábado, Guaireña Olimpia, 18:30. Libertad General Caballero Juan León Mallorquín, 20:45. Domingo, Guaraní Sol de América, 18:15. Y 20:30, Nacional Cerro Porteño. Así está la programación del campeonato. A ver, 5 menciones y ya vamos con Johnny. Inextenso Olimpia. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases, tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Solicitalas al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Johnny, contigo un saludo antes a Luis Olmedo, un saludo para vos, Luis. Johnny, vamos con lo de Olimpia para mañana primero. Sí, señor. Mañana el partido, 18:30, en el Parque del Guairá. Se va a jugar el encuentro con el arbitraje. Primero voy con las entradas, mi querido Federico, para ese partido. Preferencia local 60.000 guaraníes. Hasta ayer, a partir de hoy, 70.000. Entonces voy ya con los precios de hoy. Plateas, 50.000. Graderías visitante, 30.000. Y gradería sur, 20.000 guaraníes. Hasta mañana, entonces, para ese partido. En el Parque del Guairá, arbitraje de Alipio Colmán. Otro partido que le dan a Alipio, cuestionado en el partido Sol Nacional. El VAR a cargo de Berlis López. En el A-VAR, Mircea de Salívar, para el cotejo de mañana. Estará también allí como árbitro soporte Julio Quintana. Olimpia que va a visitar al equipo de Troadio Duarte con camiseta alternativa. Mañana vamos a ver la negra con la banda blanca que va a tener
o que tiene en este caso esta camiseta alternativa que va a utilizar por primera vez a nivel oficial Olimpia. Ayer el plantel arribó cerca de las 22:30 aproximadamente, salida un poco tardía de Lima, cerca de las 17 dejaba la capital peruana, Olimpia. El plantel llegó absolutamente con tranquilidad, sin ningún inconveniente. Todos están a disposición del cuerpo técnico. Hoy Julio César Cáceres y Pablo Rosso van a mirar el estado físico de cada jugador. El caso, por ejemplo, de Antonino Alcaraz, si él puede jugar. Me parece que Alcaraz puede descansar. Ya jugó el partido contra General Caballero, completó 90 minutos también en Copa Libertadores, entonces me parece que es el tiempo o el momento que pueda descansar. Mañana que pueda jugar Cáceres con Saúl, ver el caso de lateral por la zona izquierda, como Tatito Torres, si terminó bien. Recordemos, él tuvo una pequeña inactividad de 3 días, retornó. El Tucu Salazar también, en ese puesto puede aparecer Sergio Talvar como lateral por la zona derecha, y después el medio campo, alguien que conoce muy bien esa cancha como Feliciano Rizuela, o que pueda continuar Alejandro Silva. Recordemos, Silva no jugó el partido por el campeonato local, tiene recién algunos minutos en Copa Libertadores, entonces no hay que descartarlo al uruguayo que pueda jugar mañana, más aún que esa cancha le sienta muy bien a Alejandro Silva. Ha hecho lindos goles en su visita al Guaireña Fútbol Club. Adelante, el caso de Walter González, un campo complicado, puede volver a jugar, y de esa manera que el Pollo Recalde esté a la banca expectativa y que pueda llegar en condiciones para el partido del próximo miércoles. Repito, hoy va a definir Julio Cáceres, pero no va a cambiar mucho con relación al partido por el torneo continental, donde Olimpia trajo la victoria. Va a tener la posibilidad de jugar con mayor tranquilidad el cotejo del próximo miércoles. A propósito de ese partido, a partir de hoy, el hincha de Olimpia ya puede comprar su entrada. Gradería Norte, 40.000 guaraníes. Johnny, Sur, señor. Disculpame por la inmediatez de la información, ¿verdad? Pero Olimpia Libertad finalmente va el domingo a las 20:15, En el Bosque de Paraú. En el Bosque de Paraú, no, Federico. Y Cerro Porteño, Guaraní, lo que puede ser el debut de Marcelo Moreno, sábado 18:15 en La Olla. Cuando pensábamos que era al revés, ¿verdad, Dani? Ayer el propio Cardona nos decía sábado. Pero entonces Olimpia va domingo contra Libertad y Cerro va el sábado contra Guaraní. Disculpame, Johnny. No, pero perfecto, Federico, sí, claro. Información del momento, y es muy importante para el hincha Olimpia ese partido tan esperado en la tercera fecha de Libertad, allí en el Bosque de Paraguno. Decía el hincha, porque el socio fue hasta ayer, tuvo exclusividad para canjear su entrada o para comprar su entrada, porque es 50% de descuento para el socio al día del Olimpia. Gradería Norte, 40.000, Sur, 40.000 guaraníes, Platea, 60.000, preferencia lateral, 80.000 guaraníes, preferencia central, 100.000, VIP Albirroja, 150.000, y preferencia visitante para los peruanos, 150.000 guaraníes para el socio al día, 50% de descuento en todos los sectores. Presentar carnet digital del hincha seguro, cédula de identidad para comprar la entrada para ese partido. Menores de edad deben contar con esquema completo de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Locales de etiquetea en el quincho del club y también en el puesto de etiquetea que está frente a la institución de Cana. Así que el hincha para ese partido, 80% de la capacidad del Defensor del Chaco, aproximadamente 27.000 personas habilitada para ver César Vallejo, Olimpia César Vallejo el próximo miércoles, y mañana el partido en Parque del Guairá por el campeonato local. Bueno, está Johnny, va a haber mucha gente, ¿no? ¿Listo para la cobertura también, Johnny? Sí, por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto, el día que, por decir a Villarrica, imagina Federico, Daniel, esto vamos a tener por primera vez mucha gente, porque Olimpia fue la última vez, es cierto, metió un poco, aproximadamente 50% de la capacidad, pero ahora me puse en contacto con gente de Villarrica y un muy buen movimiento comprando las entradas. Lo que pasa, Johnny, es que el Parque del Guairá siempre era el lugar donde había más gente en relación a lo que se permitía, sí. Inclusive ya que acá estábamos recordando la época dura, la época cerrada,
y siempre era novedoso, inclusive gente que no era del círculo de la directiva o del staff del equipo local. Por eso uno como que no va a ser tan novedoso, pero sí uno recuerda en la prepandemia lo que era cada partido allí, la fiesta que se armaba contra Sol y especialmente aquel partido contra Libertad antes que se cierre todo, ¿no? Ese me parece que fue el partido con mayor asistencia hasta ahora en primera división. Contra Libertad, victoria 3-2 sobre la hora del equipo de Troadio Duarte. Después pues Cerro con poca gente, Olimpia también. Ese último partido, victoria de Olimpia sobre Guaireña el año pasado en el clausura también tuvimos poca gente, pero ahora sí se prepara con todo la ciudad de Villarrica para recibir al Olimpia. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Por favor, bienvenido, hermano extranjero. ¿De dónde era esa música? Una música muy tradicional. Bienvenido, hermano extranjero. Vuelve Ariel, el perro arrepentido. Su rabo entre las piernas. Vuelvo tras cumplir una sanción absolutamente infundada, que de ninguna manera ha existido. Bienvenido, hermano extranjero. Espero que no vuelvas a reincidir en la escuela, en el colegio. Era mortal, reincidencia. Un saludo para Waldo David López, 34 años, un cariño grande para él. Un saludo también para Julio Zacarías, de la dinastía colegial, está cumpliendo años. Fanático de The Cure y obviamente Robert Smith, de la dinastía. Sí. Uno de los pocos que puedo sacar una foto con Robert Smith cuando vino The Cure. Julio Zacarías, no sé cómo hizo, mira que Robert Smith inaccesible y estuvo allí cerca de Basteis, así está cumpliendo años seguramente con la torta de colegiales. Así que saludo para vos, Julio. Estamos esperando por la programación de la tercera y la cuarta fecha. ¿Ya está oficial? ¿Ya pasaste, Federico? Sí, pasamos los dos partidos más importantes. Cerro Porteño Guaraní. Posible debut de Moreno Martins. Sábado 18-15. 18-15 en la olla. Sí. Olimpia Libertad. ¿Qué viene después? Porque tenemos 20, Olimpia Libertad 20-30. ¿Qué viene después? No, viene... Tranquilo. Olimpia Libertad domingo a las 20:30. Domingo 20:30. Qué lindo. Cancha de Olimpia. Los dos partidos más importantes. Ya está la programación oficial. En el grupo, Ariel, ya que podés trabajar en nuevo. A ver, bienvenido, hermano extranjero. Vuelve Ariel, señores, después de este hecho inédito. Un día como hoy, 11 de febrero, era suspendido por 30 minutos un panelista de un programa deportivo. Y vuelve nuestro hermano extranjero. Ariel Julián, adelante. Bueno, tercera fecha del campeonato, viernes 18 de febrero, 12 de octubre, Ameliano, Estadio Luis Salinas, 18-15 horas. Vamos a Resistencia Nacional, viernes 18, 20-30 horas, Jardines del Quelito. Probablemente, hay un asterisco. Vamos al sábado 19 de febrero, Cerro Porteño Guaraní, Nueva Olla, 18-15. 19 también, General Caballero de Mallorquín, Tacuarí. Arranca a las 20:30 en el Antonio Aranda, Ciudad del Este. Dos partidos para el domingo. Perdón, 20:30, ¿qué partido dijiste? General Caballero Tacuarí, Antonio Aranda, Ciudad del Este. No, estamos con el Super Prime ese día. Estamos con el Super Prime. Después de y el Super Prime va de no está oficializado de 17 hasta las 11 de la noche. Si no, es que va a ser un show. Yo te invito, Ariel, vos que sos hombre de centro, ese día va en la Costanera, va a ser una locura. Vas a ver los autos ahí, el Super Prime en su quinta edición. Interesante, muy interesante. ¿Y ahí se produce el debut en el relato? Sí. Qué bien. No, yo no sé por qué. No, te pregunto. Vos tenés dudas que yo ya relaté el rally del Chaco con Beto Rodríguez, José Enrique Rodríguez, Ariel. No que viene, digo, a la pucha. Pero lógico que necesito ejercicio. Voy a. Ya hiciste una prueba de Itagua cuando tenías el equipo. Sí. No, bien, coche a la vista. Super Prime, 10 kilómetros aproximadamente. Bien. Y de vuelta.
normalmente. Entonces, doble turno. Sí, doble turno, sí, ¿cuál es el problema? Sí, no. Cerro Porteño Guaraní, después. Y después Superman, es que es emocionante. Sí. Vos sabés que 44 tripulaciones hasta ayer ya estaban inscritas. Bueno, seguí por favor con la programación, si son tan amables. Domingo 20 de febrero, 18 horas. Sol de América Guaireña en el Luis Llane, Villa Lisa. Y van a cerrar el clásico blanco y negro Olimpia Libertad el domingo 20 de febrero en el Manuel Ferreira a las 20:15. Tercera fecha del campeonato. Qué partidazos, ¿verdad? El sábado 18, repetí un poco, Cerro Guaraní. Cerro Guaraní, 18:15, y el día domingo Olimpia Libertad Manuel Ferreira, 20:15. Esto es la otra semana, Inés. Tercera fecha del campeonato. Tercera fecha. Lo de la cuarta fecha ni háblelo ya, porque si no le vas a confundir toda la audiencia. Tenemos la programación de este fin de semana que yo ya pasaste vos ahora esto. Vamos a Elvio Rojas, señores. Arrancábamos el programa para la gente que no escuchó. Juan Escobar renovó con el Cruz Azul. Hablamos de Robert Morales. Resumen de la mano de Obi Cáceres. Producción de Fabio Escobar. Wilson salió hoy de vacaciones. Fabio Martín, perdón. Saluda a Fabio Escobar, es futbolista. Impresionante. Poné pues el doctor Bruce que ya. Así ya hizo todo. Esto ellos mandaron recién. A ver, voy a mirar la fecha. Se acaban ahí ese. Ay no. Ese necesito, hermano. Decía, producción de Fabio Martín, todavía Nicolás Sosa, Wilson González Bronce ya está de vacaciones y está Tweety. Bronce está para tomar rumbo hacia Brasil. En las redes sociales, sí señor. Qué lindo, bien por Wilson. Ya quisiera yo, como diría alguien. Va entre todo con amigos, dice, me estaba contando. Alquilaron Desconozco la delegación. Una van. Y sí, te estoy contando. Te cuento. Dice que es el viaje. No, pero es que son todos solteros. ¿Vos te imaginas irte a Brasil? No, sospechoso, dice Nico. No. Nico, ¿qué te pasa, hermano? Yo jamás voy a poner en duda. No entremos en ese terreno. Wilson González es un capo, hermano. Es más, te aviso, cuidar a tu hermana, Nico. Yo te aviso, Yo, el que avisa, amigo, Rumbo a Bombiñas. Wilson González, nuestro compañero. ¿Sabe qué me dijo Federico? Un internauta, un tuitero. Me dijo después de la... tengo el sondeo y después ya le escuchamos a Elvio Rojas. El sondeo pendiente. Si qué jugador o quién jugador causó más impacto, ¿verdad? Adebayor o Robert Morales, ¿verdad? Espérate, voy a decir cómo está ese sondeo, Federico. Aguantame un ratito, Fede. ¿Y sabes qué me puso un amigo del Twitter? Bueno, acá tengo. Voy a retuitearlo, porque se está acabando el tiempo. ¿Quién generó un mayor impacto al llegar a nuestro país como refuerzo? ¿Moreno Martins o Adebayor? Moreno Martins o Adebayor. Votaron hasta ahora 22.379 votos. Adebayor 56%, Moreno Martins 44%. Y ¿viste el comentario que hacen abajo? Me dijo que el Tweety o el community manager de Bruno tiene 14 años. Eso no me lo saca nadie de la cabeza, decía. Ahora es bueno preguntarse ¿por qué? Y por el sondeo, yo supongo que no le gustó. Muy inocente, muy de Mitaí. Pues ¿cómo vio en Mitaí casi 23.000 personas están votando? Porque vos ves la cosa de Mitaí y no le hace caso, ¿verdad? A veces la criatura, papá, le dice, y su papá no le hace caso. O sea, a mí eso me pone nervioso. Le digo, hacerle poco caso a tu hijo, le digo yo. Papá, hay papás que no le hacen caso a su hijo. Le habla, papá.
¿A usted no le suele pasar eso? En serio, ahí y está hablando con otro adulto, por ejemplo, ¿verdad? Y su hijo le dice papá, y él sigue hablando. Oye, la tía no le hace caso a su hijo. Y yo me pongo, digo, señor, no le quieres hacer caso a tu hijo, le digo. Ella está echando toda la casa que No, pero si tu hijo te dice papá, pues hacerle caso, hermano. Pero esa capaz ya viene capaz ya viene antes. O a lo mejor a lo mejor ya tiene 4 hijos ya. No, que entiende que el tema, por ejemplo, mi nena está jugando allá y yo justo me pongo a hablar con mi señora de algo y ahí papá. ¿Y vos qué haces, Federico? No, yo sé que es solo para interrumpirme. Entonces le digo, ¿qué? Le digo, hijo de quién. Entonces, no. Es para interrumpir, en serio. Así no. Yo creo que ahí puede pasar. Yo generalmente hablo mucho con mi nena, con Luciana. Pero vos sabés que a veces yo llego ahora por las 2:30, vamos a almorzar, que nos contamos la cosa y si estamos callados, nada. Pero comenzamos a hablar y papá. Para llamar la atención. Mira la princesa de para llamar la atención. Entonces, sí, claro, para cortar nomás. Ya lo renovamos. Anoche, ya a altas horas de la noche, estuvimos por la novia firmando todos los documentos correspondientes y gracias a Dios creo que el único jugador que renovó en este año. Elvio, entonces, noticia confirmada. Ayer estamparon la firma renovación de 3 años más de Juan Escobar en Cruz Azul. Así mismo, lastimosamente por los compromisos que yo tengo, hoy ya no podré participar de la conferencia ni tampoco estar en la presentación oficial del club. Pero de igual manera, anoche ya estuvimos con el tema del protocolo, algunas fotos y como no teníamos la playera, como dicen ellos, del Cruz Azul, no pudimos hacer la presentación. ¿Se contempla una cláusula de rescisión en el caso de Juan Escobar porque él es joven todavía, tiene selección, puede pegar un salto mayor a Europa? ¿Ustedes contemplaron la cláusula con el Cruz Azul en México? Sí, la misma cláusula, $10 millones. 10 millones. La gente son muy buena gente, son muy entendidos del fútbol y creo que 2 jugadores que tuvieron más o menos inclusive esa cláusula de 10 o hasta 15 terminaron yéndose por 8 o por 6. Yo creo que si de repente Juan sale de ahí en 8 ya sería también nuevamente una cifra récord, porque un jugador mexicano todavía no salió por ese monto. Lo de Robert está todo bien, está en Cerro Porteño. Yo creo que nosotros en su momento teníamos la oferta, pudimos haberlo tomado también, pero como se dijeron tantas cosas, pasaron muchas cosas también. Recibimos un pedido especial del club y optamos por al final tranquilizarnos, no salir de la manera que no correspondía, porque yo creo que lo mejor que se tiene que hacer en esto es ser agradecido siempre, ¿verdad? Y que sea recíproco en todos los sentidos, y cuando tenga que salir, así lo va a hacer. Yo creo que de aquí a la próxima semana, cuando llegue, vamos a tener una reunión importante con el doctor Juan José y verificar un poco algunos temas pendientes y ver la proyección que ellos tienen para Robert, y de ahí también, si de repente ellos deciden la posibilidad de poder salir ya ahora en este mercado, porque creo que tenemos todavía hasta marzo, primeros días de abril, tanto en la MLS, que hay ofertas, y también del Brasil. Si de repente en aquella nota que nosotros presentamos en su momento, en tiempo y forma, recibíamos la cuenta del Club Cerro Porteño, ahí ya lo depositábamos, pero no lo hemos recibido. Entonces aquello significó que ellos no querían que el jugador salga en ese momento. Entonces, después de la conversación del pedido especial, optamos con quedarnos simplemente. Después ya se vino la convocatoria de la selección, y entonces ahí ya la transferencia pasó al segundo plano, ¿verdad? Porque imagínense si él jugaba esos partidos en la selección, yo estoy seguro de que como mínimo iba a marcar algún gol. Y ahí ya íbamos a hablar de otros montos. Entonces, hoy con Robert Morales
Ya no estamos apurados, ni él ni yo, y lo único que queremos es esa reunión que tenemos pendiente hace bastante tiempo con Juan José y definir bien el futuro de Robert, finiquitar todas aquellas pequeñas diferencias que tenemos todavía, entonces, porque nosotros hemos cumplido a cabalidad con Robert y estamos demasiado contentos en el club. Elvio, y ahora estamos hablando que la cláusula de Robert subió a más de $2 millones. Es 3 ahora la cláusula. En realidad yo no quería hablar de la cláusula porque en su momento era menos e inclusive mucho menos, y en una oportunidad creo que en nuestra radio cuando lo llaman al presidente, el presidente dio el monto de la cláusula, entonces a partir de ahí ya se supo. E inclusive si ese monto no se sabía, yo lo llevaba en Brasil y por muy bueno. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. ¡Qué calor que hace! No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embohue el calor. Con nuestra hierba Indega Pantalo Limón apagas el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara y protege, y además renova tu casa con Zika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimo Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos, o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Bueno, sé que acostumbramos a hablar de fútbol, pero anoche accedíamos a una noticia realmente muy importante para el mundo del deporte de nuestro país. Federico, Dani, Ariel. Joshua Duersen va a competir en la Fórmula 3 regional. ¿Qué significa esto? Él venía compitiendo en la F4. Pasa a la Fórmula 3 regional, que no es la F3 mundial. Ah, perfecto, eso vale. La F3 regional, después vos ascendés a la F3 mundial de la FIA, ¿verdad? Y de la F3 saltás a la F2, a la Fórmula 2, que la Fórmula 2 a su vez ya es, por ejemplo, en las últimas competencias del año pasado, cuando teníamos el mano a mano entre Max Verstappen y Hamilton, tuvimos carreras de Fórmula 2 en los mismos circuitos.
no recuerdo ya si en Abu Dhabi o en el Gran Premio en uno de estos, creo que fue en Abu Dhabi. Ellos hicieron de lo que se llama en el mundo del rock, Federico, los teloneros. Pero, o sea, es como el partido previo al oficial. Al de fondo, claro. Claro, o sea, pero ya, y fue un espectáculo. Inclusive hubo muchos incidentes porque los chicos corrían a gran velocidad y ya son los que están en la mira de los grandes equipos. Inclusive los testers, los scouting, los ojeadores, miran la F3 ya para llevar al piloto a una escudería para convertirse después en piloto de Fórmula 1. No, yo me acordaba más de la F3 que la F2 cuando seguía la Fórmula. Sí, pero esta no es la F3 todavía mundial. La F3 mundial era el lanzamiento casi para... después ya los mejores ya pasaban a la F1. Claro, la F3. Exacto, la F3. Pero ahora, Joshua Duerce nos estaba explicando... Es la regional. Es regional, después saltar a la mundial, F3 mundial. Y después ya viene la F2. Pero de la F3 hay equipos que, por ejemplo, lo llevan como piloto para hacer testeos, para ir... es como una especie de... Lo llevan como promesa. Y pasó eso con Max Verstappen, con Hamilton. Hamilton, por ejemplo, fue al equipo de inferiores del automovilismo, vendría a ser. Ya Bruno que lo contrata. Esta es una escudería que inclusive te digo más. ¿Vos sabías que el director es el padre del actual director de Red Bull, Horners? El padre de Horners, el director de Red Bull, es el director del equipo que lo contrata a Duersen. O sea, lo que quiero significar es que este chico está dando pasos gigantescos gracias al talento, porque mucho apoyo económico no tiene. Es muy complicado el tema, pero tiene un talento, y ayer nos decía que lastimosamente no va a poder correr todas las competencias. Imagínense, F3 regional no es mundial, y no va a correr todas las competencias por una cuestión económica, porque no hay caso, no le da. Entonces, pero está. Ahora está radicado él. Entiendo que él está acá en Asunción. Anoche va a quedarse por mucho tiempo así en Europa, a la competencia. ¿Cómo? No, y que suele ir a quedarse por mucho tiempo. No, por eso. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que la última vez cuando se hablaba de sus resultados estaba en Europa siempre. Y solo, que ayer nos confirmaba eso. Su padre pues le ayuda mucho a él también, y hay amigos de sus padres que le apoyan económicamente, y la Secretaría Nacional de Deportes me dijeron que le da algo, pero no es mucho, no. Imagínate vos la cantidad de gente en Yacinetá y Itaipú que gana millones, será ahí no. Pero bueno, yo la verdad que porque es una marca país esto, sinceramente hablando. ¿Vos te imaginás lo que es un paraguayo en la F1, en la Fórmula 1? Nuestro país, ¿cómo se va a conocer? Porque Argentina se conoció, bueno, en el automovilismo de Reutemann y compañía, ¿verdad? Brasil, ni hablar, Nelson Piquet, pero hay otros países. Fangio en la Argentina, mucho antes. Colombia con Montoya en una época. Claro. Conoció por fútbol, pero ¿cómo están apostando ahora? También ahora. Checo Pérez, y hay otro chico ahora que ya está pintando y está como para ir a la Fórmula 1. Pero en Argentina, Brasil y Colombia, ¿no? Después no. Ni Chile, un país. España también. No, hablo de Sudamérica. Sí. Lo único son los tres. No, es súper exclusivo. Por eso. No, estar en la Fórmula 1 el costo es millonario. O sea, te tiene que contratar una escudería. Es un fenómeno. Y Aston Martin ayer presentó su monoplaza, ¿verdad? Y ahí pues corre Sebastián Vettel, 4 veces campeón de la Fórmula 1. Y su compañero de equipo pues el hijo del dueño
La escudería. De la escudería, compañero de él. Sí. Y acá lo máximo fue que tuvimos dos pilotos que corrieron la Fórmula Indy. Dani Candia creo que era uno de ellos. Sí, Dani y había Candia. otro también allá por mediados de los 90 o finales de los 90, me acuerdo que uno seguía. La Indy. Sí, lo máximo. Después paramos de contar. Y bueno, un gran paso sin dudas. Bien por Duersen. Quería contar solamente esto, aparte de la cuestión futbolística, porque me parece que es un dato que... Por lo menos más empresas se van sumando apoyándolo a Joshua, porque Sí. cuando comenzó recién era a puro esfuerzo y... Creo que Darío Ibarra y su compañera es lo único que le apoyaban acá Sí. los sábados. No, pero se merece este chico Claro. el apoyo. Bueno, acá a las puchas los correctores, es Sebastián Vettel, no Vettel. Hermano, Sebastián Vettel en alemán, porque los alemanes, por ejemplo, no dicen Volkswagen, Volkswagen dicen ellos. Pronunciación alemana, ¿no? Tú de hermano querido. Neerlandés, por eso. ¿Quién? Lo de seguramente cuando se confundió cuando vos hablaste de Verstappen. No, Max Verstappen es holandés, de Países Bajos, pero Vettel es alemán. Claro, por eso algunos dicen Pero los Verstappen o holandeses Verstappen. también le decían de la Van Gaal, Claro. Van de Kerkhoff, a los Ah. holandeses también. Y alemán estaba Rudy Foller. Claro, no, ese es Boller. Qué bien, Pero está bien, entonces, aceptamos todas las críticas. Bueno, Frankfurt, así, de Oscar. Chu no se puede incorporar a ABC Motor 360, dice acá. No, hermano querido, carísimo. Pero no hubo alguna propuesta, un intento por lo menos de fichaje. Hubo, ¿verdad? Un intento de fichaje. No, nunca. Ninguna No, gestión. ningún contacto no hubo con él. O sea que Ninguna posibilidad. o sea, la capacidad económica para la... Sí, no, la capacidad adquisición. intelectual sobra, pero el problema es el problema económico. Es un jugador Acá inaccesible. es diferente de la Fórmula 1, ¿verdad? Sí. Estaba el gozo, pero no había sponsor. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp +595 21 289 1000. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Bueno, cumplimos, estamos bien, ¿verdad? Estamos cerrando.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189, ventas al por mayor y menor.